El dragón del emperador. Dragón 68, ambos lados de la línea. Izuku miró a la mujer al otro lado de la mesa. Era imponente, pero parecía cálida. Después de hablar con el doctor, Kurohiri le había dicho que necesitaba hablar con ella, pero Izuku aún no estaba seguro de por qué y estaba más preocupado por el doctor. Garaki parecía confiar en que, aunque los héroes sabrían su identidad por el asalto, él podría explicar su presencia en el almacén. Para el doctor, este tipo de cosas eran solo un riesgo operativo y, a menos que los héroes tuvieran pruebas, que no las tenían, no podían hacer nada. Podrían retenerlo un tiempo, pero no indefinidamente. No estaba tan seguro, pero Kurohiri había aceptado las garantías del doctor, así que Izuku dejó pasar el asunto, centrando su atención en esta reunión. Le había pedido a Unten que lo trajera allí, porque quería que Kurohiri estuviera libre para ayudar a Kyuda y si algo más salía mal, incluso si el doctor decía que lo tenía todo bajo control. La mujer lo recibió en el aparcamiento subterráneo del JBQC y lo acompañó inmediatamente a una oficina en la planta alta del edificio. Le resultaba vagamente familiar. Parecía la oficina de su padre, que había visitado hacía muchos años, pero no podía ser la misma. Se sentaron en el sofá e Izuku miró a la dama. Vestía elegantemente, con lo que obviamente era un traje a medida, pero había elegido sus accesorios a juego. Daba la impresión de profesionalidad, pero sabías que no se dejaría vencer. Le dedicó una sonrisa. Es agradable conocerte finalmente, dijo. Izuku permaneció en silencio. Kurohiri le había dicho que el nombre de la mujer era Hanee Pieruze, pero eso no significaba nada para él. Trabajé para tu padre, cuando era el director de JBQC, y desde la venta, he estado trabajando para mantener la empresa funcionando sin problemas. No parecía ofendida porque él no hubiera respondido a nada de lo que había dicho todavía. ¿Sabes qué es un oficial ejecutivo? Le preguntó Hanee. ¿Ayudaste a cumplir con las citas de papá? Se aventuró Izuku. No, Hanee le dedicó una sonrisa que le indicó que ya conocía esa respuesta. Era su asistente ejecutivo. El oficial lee gran parte de la documentación antes que él y se asegura de que se destaquen los puntos importantes. Me aseguré de que viera la documentación correcta, en el orden correcto, priorizando a menudo el trabajo para que se realizara de la manera más fluida. Además, le brindé asesoramiento estratégico sobre las decisiones de la empresa. No desde un punto de vista legal, sino desde la perspectiva interna de los trabajadores, además de una revisión diaria, explicó. Izuku asintió. Tenía sentido. ¿Sabías qué? Hizo una pausa, sin saber cómo formular la pregunta, pero Hanee pareció entender lo que preguntaba cuando levantó una mano con la manicura perfecta. No sabía ni sé nada al respecto, dijo con solemnidad. Estoy contratada para gestionar el JBQC, añadió Hanee. No hubo juicio en su tono ante la respuesta y a partir de eso, Izuku tuvo la impresión de que, si bien Hanee podría preferir que su jefe fuera simplemente un poderoso hombre de negocios, no iba a cuestionar y no cuestionó sus actividades fuera de la oficina. Si realmente ese era el caso, entonces ella era una buena empleada. Entonces, ¿por qué pediste hablar conmigo? Preguntó Izuku. Hanee lo miró fugazmente, como si quisiera decirle que debería saber algunas respuestas a su propia pregunta. JBQC lleva bastante tiempo sin la supervisión de los ejecutivos, le dijo. Hemos estado funcionando bastante bien, pero la opinión de los ejecutivos es necesaria para que una empresa crezca y se desarrolle. Le dedicó una sonrisa irónica. Izuku entendió la broma, pero asintió. Entonces, ¿qué decisiones necesitas? Estaba nervioso, pero también tranquilo. Había estado hablando de negocios con su padre desde que tenía memoria, y aunque las decisiones que tomara tendrían consecuencias, siempre que fueran por el bien de la empresa, deberían poder sobrellevarlas para lograr los beneficios que él imaginaba. Él esperaba. Si bien usted no es un ejecutivo de JBQC, como copropietario de Mi Enterprises, su aporte será tratado, por el momento, como una función ejecutiva. Hay dos propietarios de Mi Enterprises, señaló Izuku. Ya hemos hablado con la señorita Atsume, indicó Hanee. Pero hay algunas complicaciones. Ante eso, Izuku se sobresaltó y la miró fijamente, exigiendo una explicación. Hanee sonrió. Te pareces mucho a tu padre, murmuró, pero afortunadamente volvió al tema rápidamente. Las complicaciones se están solucionando. Tienen que ver con la propiedad del objeto de apoyo que usaba tu padre, añadió el oficial ejecutivo. Es mío, dijo Izuku con firmeza. Le había pagado a Mei por el diseño. Y la señora Atsume es dueña de los diseños de los componentes. Hanee le dio información que él ya sabía para ilustrar cuánto sabía ella. Él asintió.
Ya hemos hablado con la señora Atsume y JBQC está financiando su defensa, le informó Hanae. Su abogado dice que la HPSC se está empecinando, pero que no tiene un caso concreto, así que, aunque pueda acabar en los tribunales, se resolverá a su favor. ¿No hay posibilidad de que el HPSC garantice un resultado favorable? Preguntó Izuku con delicadeza. De hecho, le dio cierta tranquilidad que Hanae considerara la pregunta, en lugar de simplemente negarla. Es posible, admitió. Pero aunque la señora Atsume no muestra ninguna inclinación hacia sus otras actividades, creo que podrían dejar que se les escape algo. Sería una mala imagen que robaran el trabajo de una menor, que promete mucho y fabricó un dispositivo médico muy bueno a esa edad. Se ha demostrado que desconocía las actividades alternativas de su padre, le aclaró Hanae. Ante eso, Izuku soltó una risita, pero aceptó la explicación. Tendría que estar atento al juicio. No interferiría, pero lo cuidaría. Ya estamos viendo qué podemos hacer para brindar oportunidades para que se utilicen los diseños de la señora Atsume. Ante eso, Izuku frunció el ceño. No creía que JBQC se dedicara a los artículos de apoyo, murmuró, repasando mentalmente lo que sabía que hacía su padre, su empresa. Por lo que recordaba, eran principalmente grandes contratos de mantenimiento y obras de construcción a nivel nacional. No, pero, Hanae suspiró levemente. Ayudará a la señora Atsume si ya está promocionando sus ideas y presentándolas al público para el bien común. Así será más difícil que la HPSC las retire por su monopolio. Eso tenía sentido, pero parecía que JBQC no tenía mucha experiencia en eso. ¿Ayudaría una adquisición? Preguntó. Escondido con la liga, había visto mucha más televisión que nunca, y eso incluía publicidad. Recordó que una de las empresas de apoyo a la vida se había expandido al apoyo a héroes. No estaba seguro de su tamaño, pero ya contaban con la experiencia y la red para entregar artículos de apoyo al público, así que si JBQC podía aprovechar su experiencia, facilitaría el trabajo, y podría valer la pena comprarlos de todos modos para obtener beneficios a largo plazo. ¿Tienes alguna empresa en mente? Respondió Hanae. No hay ninguna empresa dedicada a la asistencia médica, añadió para aclarar. No estaba pensando en eso, negó Izuku con la cabeza. Mei fabrica artículos útiles para civiles y está incursionando en artículos de apoyo para héroes. El apoyo médico fue un encargo, explicó. La expresión de Hanae se tornó pensativa. Es curioso que lo menciones, pues me contactó una empresa de soporte, le dijo. Una bastante grande, la verdad. Degnerat, Izuku resopló el nombre. Así le iba la suerte. Sería la misma empresa. En efecto, sonrió. ¿Puede JBQC comprarlos? Probablemente no, le dijo Hanae. Podríamos conseguir el capital necesario, pero Degnerat es una de esas empresas que mantiene una alianza sólida con otras. ¿Una alianza? Preguntó Izuku. Sabía lo que significaba la palabra, pero no en el sentido comercial. La directora ejecutiva de su padre reflexionó un momento antes de responder. Las grandes corporaciones tienen economías de escala, pero también conllevan riesgos. Uno de los principales es la sobreinversión y el exceso de personal. Además, las grandes empresas suelen atraer más la atención del gobierno, explicó. Izuku asintió. Era cierto. Tras la agitación causada por la aparición de las peculiaridades, muchas de las llamadas empresas de redes sociales fueron examinadas cuidadosamente y, posteriormente, los gobiernos de todo el mundo legislaron para garantizar que sus modelos operativos previos a las peculiaridades fueran ilegalizados. Habían permitido que proliferara demasiada desinformación durante demasiado tiempo. Así que ahora, aunque existían empresas que ofrecían servicios similares, se esperaba y se les legisló que ofrecieran un servicio de noticias más equilibrado a sus usuarios. Los algoritmos que se habían centrado en garantizar la interacción fueron ilegalizados y el algoritmo para sugerir contenido se evaluó periódicamente para garantizar que promoviera un mensaje social genuinamente cohesivo. Por supuesto, no siempre fue así y todos sabían que había subalgoritmos que las empresas utilizaban para garantizar la participación, pero eran mucho menos evidentes. Para evitarlo, muchas empresas optaron por mantenerse como medianas y formar alianzas con otras de tamaño similar que ofrecen productos o servicios complementarios. Todas se benefician del acuerdo. ¿Degnerat está en una alianza? Sí lo son, indicó Hanae. Y JBQC, de hecho, ofrece algunos servicios, pero no formamos parte de esa alianza, añadió. ¿Quiénes están en su alianza? Preguntó Izuku con curiosidad. El concepto tenía sentido, pero parecía una forma indirecta de hacerlo.
Están aliados con Showa Publishing y Feel God Incorporated. Creo que también puede haber otras empresas más pequeñas en esa alianza, pero esos son sus dos socios principales, le dijo Hane. Sin embargo, no se trata tanto de quienes están aliados con ellos, sino del hecho de que ayudarían a Detnerat a resistir cualquier adquisición por parte de JBQC. Eso tenía sentido e Izuku lo pensó un momento más. ¿Qué tal una colaboración? Mei ha creado muchos dispositivos pequeños que podrían ser útiles como asistentes de estilo de vida, reflexionó. Ya tienen un mercado consolidado para eso, y creo que con una mejor publicidad, su equipo podría venderse fácilmente. ¿Y qué ganan con eso? Preguntó Hane, pero Izuku se dio cuenta de que no descartaba la idea. Más ventas, respondió Izuku de inmediato. Y como Mei es estudiante de apoyo y actualmente está haciendo prácticas en Kunsu, añadió, eso les dará credibilidad inmediata para su línea de apoyo heroico y para sus futuros clientes. Hane asintió. Hablaré con ellos sobre una posible colaboración, pero JBQC seguirá siendo independiente, insistió. Definitivamente, asintió Izuku. ¿Qué otra guía necesita JBQC? Preguntó antes de que se le ocurriera una nueva idea. Si necesitas un principio rector, opta por mantener a Mei feliz y griega. Ochako aún no había salido del hospital, pero pronto lo haría, y les había prometido a Itoshi y a Mei que se aseguraría de que estuviera bien. ¿Y? Preguntó Hane después de tomar nota en su tableta. ¿Sabes el nombre de Ochako Uraraka? Preguntó. Tu amigo que fue expulsado de UA, fue la respuesta instantánea. Sí, ella. ¿Hay alguna manera de que JBQC pueda ofrecerle una pasantía o algo así? Preguntó. Le hubiera gustado simplemente apoyar a Ochako, pero sabía que no lo aceptaría. Una pasantía, unas prácticas o algo así le permitirían ganar el dinero que necesitaba para vivir y, por el momento, con eso bastaría. Podría asegurarse de que consiguiera algo más adecuado más adelante. Ya hemos puesto trabajo en la empresa constructora de sus padres, así que no debería ser demasiado difícil, le dijo Hane. ¿De verdad? Preguntó Izuku. Era la primera vez que lo oía. Su empresa es pequeña, pero es una de las mejores para construcciones complejas, le dijo Hane. Se aseguran de hacer las cosas bien, y al construir una planta de procesamiento se encogió de hombros. Asegurarse de que todas las tuberías y cables estén bien conectados a la primera nos ahorra mucho tiempo y fortalece mucho la reputación de JBQC. Izuku sonrió. Bien, entonces asegúrate de que Ochako tenga alguna oportunidad, aunque sea a través de la empresa de sus padres, le indicó. Ahora, ¿qué más hay? Hane tomó algunas notas más y luego le sonrió. Izuku se preparó. Los siguientes problemas probablemente no serían tan fáciles de resolver. Pero era su responsabilidad. Un Tenshu estaba nervioso. No solía estarlo cuando conducía a Izuku. El chico era bastante tranquilo como jefe y el trabajo era bastante cómodo por un sueldo razonable. Además, el chico le había dado una peculiaridad, así que sí, disfrutaba trabajando para Izuku, sin importar lo que pensara el resto del mundo. Pero hoy era la primera vez que tendría que usar su don, y estaba nervioso. Unten quizá no tuviera don, pero nunca había sido un criminal. No se podía ser un villano sin un don. Hoy, iba a pasar de criminal a villano, y no estaba seguro de qué pensar al respecto. Iba a hacerlo. Se había inscrito, pero, estaba bastante seguro de que no se sentiría bien consigo mismo por la mañana. ¿Señor Huyoude? Llamó la recepcionista. Ese era su nombre de hoy. Unten se levantó de su asiento y asintió a la mujer que señalaba hacia el pasillo. Izuku lo siguió, comportándose como su hijo adolescente, que no quería estar allí. Él iba a hacer el trabajo hoy, pero si algo salía mal, Izuku tomaría el relevo. Ryoukou se te verá ahora, dijo innecesariamente la recepcionista mientras pasaban. Al final del pasillo había una puerta pulcra que conducía a una pequeña oficina. Unten abrió el paso y se sentó frente al doctor. Izuku se recostó a su lado. Es un placer conocerlo, señor Huyoude, lo saludó Ryou. Tú también, respondió Unten. Se sentía un poco mal, pero ya no podía echarse atrás. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Preguntó el doctor Kuse tras revisar la escasa información archivada. He venido a ofrecerte un trabajo, le dijo Unten, activando su don. Ya tengo un trabajo, respondió Ryou. Un trabajo fuera de horario. Varias noches, aprovechando tu peculiaridad, por una remuneración generosa. ¿Te interesa? El psicólogo lo miró con incredulidad y Unten esperó una respuesta. Podría obligarlo a hablar, pero por el momento prefería mantenerlo en secreto. No, respondió el doctor. ¿En serio?
Preguntó Izuku, y con el rabillo del ojo, Unten observó cómo el adolescente cambiaba el color de su cabello. Había sido del mismo tono que el suyo. Aunque Izuku no podía cambiar sus rasgos, sí podía cambiar el color de su cabello y ojos, y lo hizo para hacerse pasar por su hijo. La gente no solía mirar tan de cerca, así que era casi cómico ver la mirada del doctor fija en el cambio de color. ¿Lo reconsiderarías? Preguntó Unten. No pudo obligar al doctor a responder la pregunta de Izuku. ¿Qué es esto? Respondió Ryou. ¿Quién eres? ¿Sabes quién es, verdad? Preguntó Unten rápidamente y extendió su don. Pudo ver cómo el doctor luchaba, pero con un jadeo respondió. Sí, quiero. Entonces, ¿reconsiderarás el trabajo? El doctor guardó silencio un buen rato. Unten podía forzar una respuesta, pero sabía lo que el hombre pensaba. O al menos podía deducirlo. Ryou era inteligente. Estaría sopesando las opciones y, dado que había reconocido a Izuku, sabría que la pérdida de su don era una de las consecuencias. Sin duda, intentaba calcular la magnitud de esa posibilidad. Lo reconsideraré, respondió. Era la verdad. Izuku solo quiere que uses tu don por unas noches. Te pagarán bien, pero se espera que mantengas la confidencialidad del cliente. ¿Puedes hacer todo eso? Preguntó Unten. Habían repasado los posibles escenarios con anterioridad, de modo que él sabía cómo formular sus preguntas para cerrar la mayoría de las lagunas. Si la persona no es completamente consciente del recuerdo que estoy tratando de eliminar, entonces no puedo hacerlo, respondió el doctor. Eso no estaba en el guión. Unten miró a Izuku y vio que el jefe fruncía el ceño. ¿Te especializas en recuerdos antiguos? Preguntó Izuku rápidamente. ¿En serio? Preguntó Unten para poder evaluar la respuesta. Sí. Principalmente traumas infantiles o encuentros con villanos, les dijo Ryou. ¿Puedes borrar la memoria a corto plazo? Izuku hizo otra pregunta antes de que el doctor terminara de hablar. ¿Puedes? Unten lo interrumpió, pero asintió con la cabeza hacia Izuku para indicar que entendía a dónde quería llegar el jefe con sus preguntas. Puedo, fue la respuesta. Era incluso la verdad. ¿Y no hay condiciones para eso? Presionó Unten. Si el doctor no podía hacer lo que querían, Izuku planeaba apoderarse de su don y hacer todo lo posible para complicar las cosas, antes de devolvérselo y que se fueran. Ese había sido el plan, al menos. No hay condiciones, pero es cansador, confirmó el médico. A su lado, Unten oyó a Izuku soltar un suspiro de alivio. Había sido un poco doloroso encontrar a alguien con una peculiaridad de memoria, aunque Duice le había sugerido a este terapeuta. ¿Entonces lo harás? Sí, respondió Ryou. ¿Y no reportarlo? Unten pidió confirmación adicional, y sintió que su don se activaba. Ryou no quiso responder. La primera noche no, respondió. Te informaré la segunda noche. El doctor pareció horrorizado ante las palabras que había dicho. Izuku simplemente se rió. Se lo esperaban. ¿Cuál sería tu precio por no hablar? Preguntó Unten. Todos tenían un precio. Solo era cuestión de encontrarlo y luego juzgar si creías que lo merecían. Ten en cuenta que Izuku podría hacerlo de otra manera, añadió con una indirecta no muy sutil. De nuevo, el doctor pareció horrorizado y miró fijamente a Izuku. El adolescente había practicado la indiferencia y simplemente le devolvió la mirada. Fue suficiente para convencer a Ryou de que no era una amenaza vana, aunque la eliminación de las peculiaridades de los estudiantes de la UA bastaría para que la mayoría se diera cuenta de ello. ¿Me llevará de vuelta? Preguntó Ryou. No, si borras sus recuerdos correctamente, le aseguró Unten. El doctor asintió. ¿Y cuánto? Preguntó Unten, preparándose para forzar la respuesta. Pero antes de que lo hiciera, el doctor respondió. 2 millones de yenes por noche, y mi don se queda conmigo, respondió. No lo tomas por ningún motivo, dijo, mirando fijamente a Izuku. Unten oyó la verdad en la respuesta, pero tuvo que comprobarlo. ¿Y no nos denuncian? Preguntó. Y yo no te denuncio, confirmó sinceramente el doctor. Excelente, dijo Izuku con una amplia sonrisa. Su cabello recuperó su color anterior. Haré que alguien te recoja en un par de noches, añadió. El doctor tragó saliva y asintió antes de suspirar. Izuku lo miró. Quizás piense que esto es malo ahora, doctor, pero habría sido peor si hubiera tomado su don, le dijo con sinceridad. Unten podría estar de acuerdo con eso, pero de alguna manera, podría haber sido más amable. Vete, dijo Ryou con tristeza, señalando la puerta. ¿Por favor? Preguntó con voz débil. Izuku asintió, se levantó y salió. Unten lo siguió. ¿Qué más podía hacer? El dragón del emperador.
Dragón 69, recopilación de información. No era la primera vez que Unten conducía para su nuevo empleador, pero sí la primera vez que conducía hacia alguna actividad ilícita. Y estaría involucrado. La última vez, hablando con el terapeuta, pudo justificarlo. Era solo un reclutamiento inmoral quizás, pero no necesariamente ilegal. Este era el punto de no retorno. Una vez que hiciera este trabajo, se comprometería, y Unten ahora entendía por qué Dragón le había pedido que fuera su chofer. Los demás, Rakura, Shibou y Gouman ya habían podido irse con los dones que Dragón les había dado. Por lo que Unten podía ver, el chico no les había hecho ningún seguimiento. El adolescente le había pedido que fuera su chofer y fue por el don. Aún así, era trabajo y no era tan difícil. Y había estado practicando con el don que Dragón le había dado. Solo con gente que sabía lo que hacía, pero sabía por qué el adolescente lo había querido de guardia. Esto va a funcionar. No va a funcionar, murmuró el hombre que viajaba con el adolescente. Unten vio que el adolescente miraba al hombre. Funcionará, le aseguró. Fue firme y Unten realmente lo creyó. ¿Seguro? Preguntó, mirándose por el retrovisor. Su arrogancia le dio vergüenza ajena. Debería haberlo sabido. Le pagaban por conducir y usar su peculiaridad, no por opinar, y mucho menos por cuestionar a su nuevo jefe. Funcionará, le dijo el adolescente mirándolo. Unten miró hacia atrás, hacia el camino. Ojalá hubiera una mejor manera, continuó Dragón, y de hecho parecía arrepentido. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Unten asintió. Sabía cuál era el plan. Iban a interceptar al comisionado electoral en su oficina. Por lo que Unten entendía, Dragón lo había observado durante un día aproximadamente y Senkyo Tesu siempre enviaba a su personal a casa cuando trabajaba hasta tarde. Al parecer, los funcionarios públicos tenían que leer muchos documentos. Interceptar al comisionado en su oficina también debería tener la ventaja de garantizar que no hubiera acceso no autorizado o inusual al censo electoral, ya que Senkyo ya estaría conectado al sistema. Solo necesito asegurarme de que diga la verdad, respondió Unten. El adolescente asintió. Unten se preguntó si se arrepentía de haberle dado el don. Volvió a mirar el camino. Si Dragón se arrepentía, entonces no habría nada que pudiera hacer si el adolescente cambiaba de opinión y lo retiraba. Si eso sucedía, Unten se lo preguntó. En cierto modo sería bueno. Él era usado a no tener peculiaridades para poder adaptarse y, en otro, no iba a negar que la aceptación social de tener una peculiaridad le había abierto puertas, y podía seguir conduciendo para Dragón. No tenía sentido pensar en ello. Ya casi llegamos, anunció, saliendo de la autopista. La comisión electoral estaba en el recinto gubernamental de la ciudad. A pesar de la hora, todo estaba tranquilo y Unten podría encontrar un lugar para estacionar antes de que encontraran un lugar apartado para que Kurohiri los recogiera. Gracias, dijo el adolescente. ¿Estás de acuerdo con esto, verdad? La pregunta fue sorprendente. Unten estaba acostumbrado a jefes que simplemente daban órdenes, y a la hora de conducir, el chofer no debía pensar. Lo único que necesitaba saber era dónde y cuándo recoger a su cliente y a dónde llevarlo. Cualquier otra cosa era información adicional y superflua. Unten pensó un momento. Se sentía un poco incómodo con esto, pero, le debía a Dragón por el don y el trabajo y. El adolescente intentaba hacerlo de forma pacífica. Incluso había logrado que la víctima olvidara el incidente. Y aunque era por su propia protección, era una muestra de compasión. Sí, me parece bien, respondió. El niño asintió y sonrió, y Unten observó los nombres de las calles. Se acercaban. ¿Estás bien aquí? Preguntó. Bien, fue la respuesta inmediata. Unten se detuvo en uno de los aparcamientos. Había algunos coches más, lo cual era bueno, ya que se vería raro si el suyo fuera el único. Salieron y observaron los edificios. Había un pequeño callejón entre dos de ellos. Ahí, dijo el tipo que estaba atrás con Dragón, señalándolo. Caminaron hacia el callejón y Unten cerró el auto. Él estaba bien con esto. No tenía otra opción. A Senkyo Tesu le gustaba trabajar para la comisión electoral. En general, los años electorales eran difíciles y, como comisionado, tenía que supervisar la totalidad de las elecciones. Eso implicaba muchas noches de inactividad. Pero en años no electorales, las cosas eran mucho más tranquilas. Esa era la ventaja de la comisión electoral. La Comisión de Seguridad Pública Heroica no tenía tiempo de inactividad, él sí. Fue una lástima que este año fuera electoral. Eso significaba muchas horas para él.
Si bien las reglas electorales no cambiaron, hubo actualizaciones que hacer, planes de negocios y planes de gestión de riesgos que aprobar. Tuvo que aprobar los planes de contratación y las medidas de empleo temporal. También tuvo que aprobar las autorizaciones para realizar todos los controles de seguridad de los nuevos empleados, era muchísimo trabajo. Le pagaban por ello. Y su plan de jubilación era bastante saludable. Así que había una compensación por su trabajo. Senkyo estaba concentrado en una solicitud de reclutamiento de Kitakita. No entendía por qué necesitaban un aumento del 20% en el presupuesto con respecto a las últimas elecciones. Era necesario un aumento para compensar la inflación, pero el 20% era demasiado. Y el último censo no les había dado un aumento de población. No había razón para que la solicitud fuera tan alta, negó con la cabeza, tomó algunas notas y luego se quedó paralizado. Trabajaba solo casi todas las noches. Sabía cómo sonaba la oficina y sabía que, en su piso, no debería haber nadie. Los de limpieza no llegaban hasta más tarde. Pero sin duda había ruido. Hola, la voz sonaba joven y definitivamente no era la que debería estar allí. Senkyo levantó la cabeza bruscamente y se quedó mirando. De pie en su oficina, con un disco negro girando detrás de él, había un joven. Vestía de forma un tanto teatral, con cuero negro con reflejos verdes. Escamas verdes cubrían su rostro, bajo un cabello verde alborotado, y sus ojos brillaban verdes. Senkyo notó que sonreía. ¿Quién eres?, preguntó, y entonces su mente se quedó en blanco. El joven sonrió y una parte de Senkyo se dio cuenta de que estaba bajo el poder de un don. Mantén la calma y olvidarás que esto pasó, le dijo el hombre de pelo verde, mientras el disco negro giraba a su espalda y más gente entraba en la oficina de Senkyo. Su mente le gritaba, pero había algo que se interponía entre la preocupación y el pánico que sabía que debía sentir y la calma y lasitud que realmente sentía. Tampoco podía reaccionar ante el pánico. Solo podía quedarse allí sentado. Senkyo miró a la gente que había aparecido. El grupo estaba compuesto exclusivamente por hombres. Dos de ellos, incluido el joven, iban vestidos. Senkyo hubiera querido decir de héroes, pero por su aspecto en su oficina, sabía que eran villanos. El otro hombre llevaba un traje ceñido. Era negro, con líneas grises. También llevaba botas grises y una máscara completa. Dos miembros más del grupo vestían de forma más formal. Uno, que debía encargarse del portal de disformidad debido a la niebla que lo formaba, vestía chaleco y camisa blanca. Parecía llevar un soporte metálico para la cabeza. El otro vestía un traje sencillo y una gorra. Parecía el típico chofer. Y luego estaba la última persona. Vestía pantalones y un jersey anodino, y para la extrañamente tranquilamente de Senkyo, era obvio que no quería estar allí. Intentaba distanciarse de los demás y griega. Senkyo intentó hablar, pero las palabras se le apagaron antes de que pudiera formarlas. Lo que sea que lo controlaba tampoco lo dejaría hablar. Solo vamos a hacerle algunas preguntas. Y luego nos vamos, dijo el joven. Parecía ser el líder. Miró al chofer. ¿Listo? El hombre tragó saliva, asintió y luego lo miró fijamente. Solo voy a hacerle unas preguntas, repitió lo que había dicho el joven. ¿Es usted Senkyo Tesu, el comisionado electoral? ¿Qué clase de pregunta era esa? Senkyo quiso exigir, pero aunque podía pensarlo, no podía hacer nada parecido. En cambio, se encontró respondiendo. Sí, lo soy. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué respondía? No quería responder y. Debería haber algo de resistencia, pero Senkyo no sentía nada. ¿Tiene usted acceso al padrón electoral? Senkyo quiso fruncir el ceño, pero no pudo. No era una pregunta que esperaba. Sí, quiero, les dijo. ¿Puedes hacer una copia a un disco externo? Esa era una pregunta peligrosa. El padrón electoral contenía los nombres y direcciones de todos los habitantes de Japón. Era un documento protegido. Era más que un documento, era una enorme base de datos. Como comisionado, podía consultar el padrón en cualquier momento. También podía copiarlo en los servidores de la comisión Y. Él, podría copiarlo a un disco duro externo. La mayoría de los trabajadores de la comisión no podían hacerlo. Se necesitaba un permiso especial para copiar o guardar cualquier cosa en un disco duro externo. Como comisario, su cuenta contaba con esa autorización. Senkyo intentó no responder, pero la calma que lo había envuelto desde que el joven le dijo que se calmara era todo lo que podía sentir, aunque sabía que debería estar sintiendo un sinfín de otras emociones. Puedo. El joven sonrió, metió la mano en el bolsillo y sacó un disco duro. Era curioso. Su traje de cuero le quedaba ajustado y el disco duro no había sido visible.
Era tan grande que debería haber sido obvio. El hombre de pelo verde se adelantó y lo dejó sobre su escritorio. Copie el censo electoral en esta unidad. Sin cifrar, por favor, ordenó. La lasitud que Senkyo había sentido antes volvió a apoderarse de su mente, y la pequeña parte de sí mismo que aún resistía, pero no podía hacer nada, lo observó mientras tomaba el disco duro y comprobaba rápidamente su tamaño. Era lo suficientemente grande. Su lado racional se enfadó, pero no pudo detenerlo mientras colocaban el disco junto a la pantalla y lo conectaban. Luego abrió el portal al servidor seguro y pasó las comprobaciones de seguridad. Aunque aún se requería la autenticación multifactor del comisionado, Senkyo quiso cometer un error. Quería introducir mal su contraseña, o los códigos de seguridad, o algo así, eso habría alertado al sistema, pero no pudo. Aunque intentó deliberadamente pulsar las teclas en el orden incorrecto, su cuerpo corrigió el movimiento para que las entradas fueran correctas y pronto entró al servidor seguro. Desde allí, autorizó la unidad y abrió la base de datos. Lo estás haciendo bien, le dijo el hombre de pelo verde. Senkyo no lo reconoció, aunque su parte racional notó que, mientras la mayoría del grupo esperaba a que terminara, el hombre de los pantalones y el suéter parecía un poco enfermo. No podía cuestionarlo. En cambio, empezó a copiar el censo electoral en la unidad. Una pequeña barra apareció en su pantalla mostrando el progreso. Era una base de datos extensa, pero también bastante sencilla. Contenía el nombre, la dirección y el distrito electoral de todos los votantes registrados en Japón. Cuando se sabía que alguien fallecía, existía una subbase de datos a la que se trasladaban sus datos antes de su eliminación. También existía una subbase de datos para quienes aún no estaban inscritos. El grupo esperó en silencio y la mente racional de Senkyo quería hacer preguntas. Quería saber qué harían con los datos, quería saber por qué estaban allí. En cambio, con los labios y la resistencia sellados, se conformó con estudiarlos. Cuanto más recordara, mejor podrían responder los héroes o la policía. El líder era sin duda el joven. Tenía el pelo verde y escamas en la cara. Eso era bastante distintivo y el HPSC debería poder encontrarlo fácilmente en sus archivos. El principal problema, se dio cuenta Senkyo, era que este hombre obviamente tenía recursos ilegales. Pero eso no iba a ser un problema para él. No podía ver la cara del otro hombre, el del traje ceñido, pero, de nuevo, semejante afectación estaría registrada. El hombre brumoso también era fácilmente reconocible, pero los otros dos eran mucho más anodinos. Serían más difíciles de encontrar, pero los encontrarían, le aseguró la mente de Senkyo. Un suave pitido de su computadora indicó que la base de datos se había copiado. El joven ladeó la cabeza y Senkyo desconectó la unidad, la levantó y se la ofreció. La tomó con una leve sonrisa. Gracias, dijo mientras retrocedía un paso. Le dirigió una mirada significativa al hombre del jersey. Senkyo observó cómo el tipo suspiraba profundamente. Lo haré, dijo, pero no parecía contento. ¿Lo estaban chantajeando? ¿De verdad importaba? Estaba allí. Senkyo dejaría que los tribunales decidieran. El hombre dio un paso adelante y lo miró. Senkyo Tesu, dijo. No sintió la necesidad de reconocer la afirmación, pero lo hizo de todos modos. ¿Estás cansado, verdad? Senkyo quiso mirarlo fijamente ante la pregunta, pero en lugar de eso asintió. A diferencia de antes, no se sentía obligado a obedecer, pero había algo que lo impulsaba a hacerlo. Pero ahora recuerdas todo lo que pasó, ¿no? Claro que sí, espetó Senkyo, sorprendido de poder hacerlo. Su silencio forzado terminó, pero antes de que pudiera decir nada más, algo parecía haberlo golpeado. Le tomó un momento darse cuenta de que era una peculiaridad. Hoy todo había sido peculiaridades, pero esta se sentía diferente de las peculiaridades anteriores. Bien, dijo el hombre. Quiero que lo recuerdes todo, hasta el último detalle, y que lo organices en tu mente. Reúnelo todo para que puedas verlo todo. Las sensaciones, los olores, la sensación de tus dedos en el teclado, lo que oíste. Júntalo todo. Avísame cuando lo hayas hecho. Fue una petición extraña, ya que hizo que Senkyo reflexionara sobre lo sucedido. Le hizo darse cuenta de que la puerta de teletransporte emitía un leve sonido. Le hizo saber que el joven de cabello verde se había movido en silencio, pero estaba seguro de sí mismo. Le hizo comprender exactamente cómo se sentían las peculiaridades. Sabía todo esto, pero ahora era como si lo supiera todo a la vez. Y sería que se lo contaría a la policía y a los héroes. ¿Por qué le hacían recordar todo, cuando estaba? Y ahora, cierra los ojos y olvida todos esos recuerdos que has acumulado. Abre los ojos cuando se hayan ido y no pienses más en ello.
Una pequeña parte de la mente de Senkyo gritó, pero el resto obedeció, y fue casi como si hubiera tocado cada recuerdo antes de que desapareciera. Sus acciones. Sus órdenes. Sus sentimientos. Todo desapareció, escapándose de él como si nunca hubiera existido. Quería enfurecerse, pero no pudo. Cada recuerdo pasaba por su mente consciente y luego desaparecía hasta que solo recordaba cosas confusas, pero Senkyo no tenía ni idea de a qué se relacionaban. Senkyo abrió los ojos y frunció el ceño. Debía estar más cansado de lo que creía. Miró la pantalla. Estaba en el servidor seguro. No recordaba haber entrado, pero tenía sentido. Debía haber alguna razón por la que Kita quería un aumento del 20% en los fondos. Pero cualquiera que fuera la razón, podía esperar hasta mañana, cuando podría hacer que alguien más revisara los datos para ver si había algo en los registros históricos que pudiera explicar la solicitud. Aunque había otra posible razón, podría ser que alguien sin experiencia hubiera preparado el presupuesto y simplemente hubiera pagado demasiado. Haría que su personal lo comprobara mañana. Por esta noche, ya habría tenido suficiente si no recordaba cómo había entrado al servidor. Y aún faltaban meses para las elecciones. Ni siquiera se había anunciado, pero todos sabían que se avecinaban. Así que tenía tiempo. Senkyo cerró la sesión del servidor seguro y apagó su computadora mientras se levantaba. Bostezó. Se sentía cansado. Mucho más cansado de lo normal. Definitivamente era hora de volver a casa. Ted. Garaki levantó la vista de su escritorio cuando un héroe irrumpió. Su expresión se tornó de sorpresa, aunque sabía exactamente de qué se trataba. Los héroes, en realidad, habían llegado más tarde de lo que pensaba. El doctor comprendió lo que eso significaba y repasó mentalmente a los nuevos empleados. No eran tantos. Cuando se trataba bien al personal, todos tendían a quedarse, lo que significaba que Katsudo era un espía. Eso era algo que podría solucionar cuando regresara. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Garaki con insistencia. El héroe pareció sorprendido de estar allí. El héroe no dijo nada antes de que Endeavor se abriera paso y entrara a la oficina. El héroe de la llama se quedó mirando un instante, con el bigote parpadeando. ¿Puedo ayudarte, Endeavor?, preguntó Garaki de nuevo. Katsudo era un espía y la HPSC se lo estaba tomando más en serio de lo que creía al enviar al aún no coronado héroe número 1 a arrestarlo. Aún así, no tenían nada. Estaban buscando información. Tenían sus huellas y ADN en el almacén, pero no tenían nada más. Y su hospital tenía contrato con varias compañías de transporte que transportaban mercancías por el distrito de almacenes, y como director, obviamente inspeccionaba esas mercancías antes de recibirlas, así que, por supuesto, su presencia era detectable en algunos almacenes. El héroe gruñó. Eso le dijo a Kyuda y más de lo que Endeavor creía. Los héroes sabían que Touya estaba vivo. Mantuvo una expresión serena. Daruma era un buen doctor. Un doctor competente, el presidente del Hospital General Haku. Nada más. ¿Vienes con nosotros?, gruñó Endeavor. Kyuda suspiró. Por supuesto, respondió, apartando las manos del escritorio, pero asegurándose de que los héroes pudieran verlas. No iba a intentar nada, pero no necesitaba que lo golpearan porque pensaran que lo haría. Los héroes, a diferencia de la policía, no llevaban cámaras corporales. Aunque no tengo ni idea de cómo podría ayudarte, añadió. Lo mejor es que las protestas de inocencia salgan a la luz cuanto antes. Oh, lo harás, espetó Endeavor, dando un paso atrás para que Garaki pudiera salir de su oficina. Se contuvo para no replicar y miró a su alrededor, en la sección administrativa del hospital, donde vio a uno de sus asistentes. Llama al departamento legal, ordenó Garaki. Es lo que haría alguien que no supiera lo que estaba pasando, incluso siendo inocente, sobre todo siendo inocente. Y dile a Kantoku que ella está al mando. Kantoku era una de sus alumnas oficiales. Desconocía su verdadero trabajo, pero era buena para mantener el hospital en funcionamiento. Ahora destacaría. Su asistente asintió y Garaki se dejó llevar afuera. No había nada que ver aquí. Nada de qué preocuparse. Los héroes lo interrogarían durante unos días y luego lo dejarían ir. No tenían nada contra él y esto era simplemente, como le había dicho a Izuku, un riesgo laboral. El dragón del emperador. Dragón 69, recopilación de información. No era la primera vez que Unten conducía para su nuevo empleador, pero sí la primera vez que conducía hacia alguna actividad ilícita. Y estaría involucrado. La última vez, hablando con el terapeuta, pudo justificarlo. Era solo un reclutamiento inmoral quizás, pero no necesariamente ilegal. Este era el punto de no retorno.
Una vez que hiciera este trabajo, se comprometería, y Unten ahora entendía por qué Dragón le había pedido que fuera su chofer. Los demás, Rakura, Shibou y Gouman ya habían podido irse con los dones que Dragón les había dado. Por lo que Unten podía ver, el chico no les había hecho ningún seguimiento. El adolescente le había pedido que fuera su chofer y. Fue por el don. Aún así, era trabajo y no era tan difícil. Y había estado practicando con el don que Dragón le había dado. Solo con gente que sabía lo que hacía, pero sabía por qué el adolescente lo había querido de guardia. Esto va a funcionar. No va a funcionar, murmuró el hombre que viajaba con el adolescente. Unten vio que el adolescente miraba al hombre. Funcionará, le aseguró. Fue firme y Unten realmente lo creyó. ¿Seguro? Preguntó, mirándose por el retrovisor. Su arrogancia le dio vergüenza ajena. Debería haberlo sabido. Le pagaban por conducir y usar su peculiaridad, no por opinar, y mucho menos por cuestionar a su nuevo jefe. Funcionará, le dijo el adolescente mirándolo. Unten miró hacia atrás, hacia el camino. Ojalá hubiera una mejor manera, continuó Dragón, y de hecho parecía arrepentido. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Unten asintió. Sabía cuál era el plan. Iban a interceptar al comisionado electoral en su oficina. Por lo que Unten entendía, Dragón lo había observado durante un día aproximadamente y Senkyo Tesu siempre enviaba a su personal a casa cuando trabajaba hasta tarde. Al parecer, los funcionarios públicos tenían que leer muchos documentos. Interceptar al comisionado en su oficina también debería tener la ventaja de garantizar que no hubiera acceso no autorizado o inusual al censo electoral, ya que Senkyo ya estaría conectado al sistema. Solo necesito asegurarme de que diga la verdad, respondió Unten. El adolescente asintió. Unten se preguntó si se arrepentía de haberle dado el don. Volvió a mirar el camino. Si Dragón se arrepentía, entonces no habría nada que pudiera hacer si el adolescente cambiaba de opinión y lo retiraba. Si eso sucedía, Unten se lo preguntó. En cierto modo sería bueno. Él era usado a no tener peculiaridades para poder adaptarse y, en otro, no iba a negar que la aceptación social de tener una peculiaridad le había abierto puertas, y podía seguir conduciendo para Dragón. No tenía sentido pensar en ello. Ya casi llegamos, anunció, saliendo de la autopista. La comisión electoral estaba en el recinto gubernamental de la ciudad. A pesar de la hora, todo estaba tranquilo y Unten podría encontrar un lugar para estacionar antes de que encontraran un lugar apartado para que Kurohiri los recogiera. Gracias, dijo el adolescente. ¿Estás de acuerdo con esto, verdad? La pregunta fue sorprendente. Unten estaba acostumbrado a jefes que simplemente daban órdenes, y a la hora de conducir, el chofer no debía pensar. Lo único que necesitaba saber era dónde y cuándo recoger a su cliente y a dónde llevarlo. Cualquier otra cosa era información adicional y superflua. Unten pensó un momento. Se sentía un poco incómodo con esto, pero, le debía a Dragón por el don y el trabajo y. El adolescente intentaba hacerlo de forma pacífica. Incluso había logrado que la víctima olvidara el incidente. Y aunque era por su propia protección, era una muestra de compasión. Sí, me parece bien, respondió. El niño asintió y sonrió, y Unten observó los nombres de las calles. Se acercaban. ¿Estás bien aquí? Preguntó. Bien, fue la respuesta inmediata. Unten se detuvo en uno de los aparcamientos. Había algunos coches más, lo cual era bueno, ya que se vería raro si el suyo fuera el único. Salieron y observaron los edificios. Había un pequeño callejón entre dos de ellos. Ahí, dijo el tipo que estaba atrás con Dragón, señalándolo. Caminaron hacia el callejón y Unten cerró el auto. Él estaba bien con esto. Él era. No tenía otra opción. Ted. A Senkyo Tesu le gustaba trabajar para la comisión electoral. En general, los años electorales eran difíciles y, como comisionado, tenía que supervisar la totalidad de las elecciones. Eso implicaba muchas noches de inactividad. Pero en años no electorales, las cosas eran mucho más tranquilas. Esa era la ventaja de la comisión electoral. La Comisión de Seguridad Pública Heroica no tenía tiempo de inactividad, él sí. Fue una lástima que este año fuera electoral. Eso significaba muchas horas para él. Si bien las reglas electorales no cambiaron, hubo actualizaciones que hacer, planes de negocios y planes de gestión de riesgos que aprobar. Tuvo que aprobar los planes de contratación y las medidas de empleo temporal. También tuvo que aprobar las autorizaciones para realizar todos los controles de seguridad de los nuevos empleados, era muchísimo trabajo. Le pagaban por ello. Y su plan de jubilación era bastante sólido. Así que había una compensación por su trabajo.
Senkyo estaba concentrado en una solicitud de reclutamiento de Kita. No entendía por qué necesitaban un aumento del 20% en el presupuesto con respecto a las últimas elecciones. Era necesario un aumento para compensar la inflación, pero el 20% era demasiado. Y el último censo no les había dado un aumento de población. No había razón para que la solicitud fuera tan alta, negó con la cabeza, tomó algunas notas y luego se quedó paralizado. Trabajaba solo casi todas las noches. Sabía cómo sonaba la oficina y sabía que, en su piso, no debería haber nadie. Los de limpieza no llegaban hasta más tarde. Pero sin duda había ruido. Hola, la voz sonaba joven y definitivamente no era la que debería estar allí. Senkyo levantó la cabeza bruscamente y se quedó mirando. De pie en su oficina, con un disco negro girando detrás de él, había un joven. Vestía de forma un tanto teatral, con cuero negro con reflejos verdes. Escamas verdes cubrían su rostro, bajo un cabello verde alborotado, y sus ojos brillaban verdes. Senkyo notó que sonreía. ¿Quién eres?, preguntó, y entonces su mente se quedó en blanco. El joven sonrió y una parte de Senkyo se dio cuenta de que estaba bajo el poder de un don. Mantén la calma y olvidarás que esto pasó, le dijo el hombre de pelo verde, mientras el disco negro giraba a su espalda y más gente entraba en la oficina de Senkyo. Su mente le gritaba, pero había algo que se interponía entre la preocupación y el pánico que sabía que debía sentir y la calma y lasitud que realmente sentía. Tampoco podía reaccionar ante el pánico. Solo podía quedarse allí sentado. Senkyo miró a la gente que había aparecido. El grupo estaba compuesto exclusivamente por hombres. Dos de ellos, incluido el joven, iban vestidos. Senkyo hubiera querido decir de héroes, pero por su aspecto en su oficina, sabía que eran villanos. El otro hombre llevaba un traje ajustado. Era negro, con líneas grises. También llevaba botas grises y una máscara completa. Dos miembros más del grupo vestían de forma más formal. Uno, que debía encargarse del portal de disformidad debido a la niebla que lo formaba, vestía chaleco y camisa blanca. Parecía llevar un soporte metálico para la cabeza. El otro vestía un traje sencillo y una gorra. Parecía el típico chofer. Y luego estaba la última persona. Vestía pantalones y un jersey anodino, y para la extrañamente tranquilamente de Senkyo, era obvio que no quería estar allí. Intentaba distanciarse de los demás y Senkyo intentó hablar, pero las palabras se le apagaron antes de que pudiera formarlas. Lo que sea que lo controlaba tampoco lo dejaría hablar. Solo vamos a hacerle algunas preguntas. Y luego nos vamos, dijo el joven. Parecía ser el líder. Miró al chofer. ¿Listo? El hombre tragó saliva, asintió y luego lo miró fijamente. Solo voy a hacerle unas preguntas, repitió lo que había dicho el joven. ¿Es usted Senkyo Tesu, el comisionado electoral? ¿Qué clase de pregunta era esa? Senkyo quiso exigir, pero aunque podía pensarlo, no podía hacer nada parecido. En cambio, se encontró respondiendo. Lo soy. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué respondía? No quería responder y. Debería haber algo de resistencia, pero Senkyo no sentía nada. ¿Tiene usted acceso al padrón electoral? Senkyo quiso fruncir el ceño, pero no pudo. No era una pregunta que esperaba. Sí, quiero, les dijo. ¿Puedes hacer una copia a un disco externo? Esa era una pregunta peligrosa. El padrón electoral contenía los nombres y direcciones de todos los habitantes de Japón. Era un documento protegido. Era más que un documento, era una enorme base de datos. Como comisionado, podía consultar el padrón en cualquier momento. También podía copiarlo en los servidores de la comisión Y. Él, podría copiarlo a un disco duro externo. La mayoría de los trabajadores de la comisión no podían hacerlo. Se necesitaba un permiso especial para copiar o guardar cualquier cosa en un disco duro externo. Como comisario, su cuenta contaba con esa autorización. Senkyo intentó no responder, pero la calma que lo había envuelto desde que el joven le dijo que se calmara era todo lo que podía sentir, aunque sabía que debería estar sintiendo un sinfín de otras emociones. Puedo. El joven sonrió, metió la mano en el bolsillo y sacó un disco duro. Era curioso. Su traje de cuero le quedaba ajustado y el disco duro no había sido visible. Era tan grande que debería haber sido obvio. El hombre de pelo verde se adelantó y lo dejó sobre su escritorio. Copia el censo electoral en esta unidad. Sin cifrar, por favor, ordenó. La lasitud que Senkyo había sentido antes volvió a apoderarse de su mente, y la pequeña parte de sí mismo que aún resistía, pero no podía hacer nada, lo observó mientras tomaba el disco duro y comprobaba rápidamente su tamaño. Era lo suficientemente grande.
Su lado racional se enfadó, pero no pudo detenerlo mientras colocaban el disco junto a la pantalla y lo conectaban. Luego abrió el portal al servidor seguro y pasó las comprobaciones de seguridad. Aunque aún se requería la autenticación multifactor del comisionado, Senkyo quiso cometer un error. Quería introducir mal su contraseña, o los códigos de seguridad, o algo así, eso habría alertado al sistema, pero no pudo. Aunque intentó deliberadamente pulsar las teclas en el orden incorrecto, su cuerpo corrigió el movimiento para que las entradas fueran correctas y pronto entró al servidor seguro. Desde allí, autorizó la unidad y abrió la base de datos. «Lo estás haciendo bien», le dijo el hombre de pelo verde. Senkyo no lo reconoció, aunque su parte racional notó que, mientras la mayoría del grupo esperaba a que terminara, el hombre de los pantalones y el suéter parecía un poco enfermo. No podía cuestionarlo. En cambio, empezó a copiar el censo electoral en la unidad. Una pequeña barra apareció en su pantalla mostrando el progreso. Era una base de datos extensa, pero también bastante sencilla. Contenía el nombre, la dirección y el distrito electoral de todos los votantes registrados en Japón. Cuando se sabía que alguien fallecía, existía una subbase de datos a la que se trasladaban sus datos antes de su eliminación. También existía una subbase de datos para quienes aún no estaban inscritos. El grupo esperó en silencio y la mente racional de Senkyo quería hacer preguntas. Quería saber qué harían con los datos, quería saber por qué estaban allí. En cambio, con los labios y la resistencia sellados, se conformó con estudiarlos. Cuanto más recordara, mejor podrían responder los héroes o la policía. El líder era sin duda el joven. Tenía el pelo verde y escamas en la cara. Eso era bastante distintivo y el HPSC debería poder encontrarlo fácilmente en sus archivos. El principal problema, se dio cuenta Senkyo, era que este hombre obviamente tenía recursos ilegales. Pero eso no iba a ser un problema para él. No podía ver la cara del otro hombre, el del traje ceñido, pero, de nuevo, semejante afectación estaría registrada. El hombre brumoso también era fácilmente reconocible, pero los otros dos eran mucho más anodinos. Serían más difíciles de encontrar, pero los encontrarían, le aseguró la mente de Senkyo. Un suave pitido de su computadora indicó que la base de datos se había copiado. El joven ladeó la cabeza y Senkyo desconectó la unidad, la levantó y se la ofreció. La tomó con una leve sonrisa. «Gracias», dijo mientras retrocedía un paso. Le dirigió una mirada significativa al hombre del jersey. Senkyo observó cómo el tipo suspiraba profundamente. «Lo haré», dijo, pero no parecía contento. ¿Lo estaban chantajeando? ¿De verdad importaba? Estaba allí. Senkyo dejaría que los tribunales decidieran. El hombre dio un paso adelante y lo miró. «Senkyo Tesu», dijo. No sintió la necesidad de reconocer la afirmación, pero lo hizo de todos modos. «¿Estás cansado, verdad?» Senkyo quiso mirarlo fijamente ante la pregunta, pero en lugar de eso asintió. A diferencia de antes, no se sentía obligado a obedecer, pero había algo que lo impulsaba a hacerlo. «Pero ahora recuerdas todo lo que pasó, ¿no?» «Claro que sí», espetó Senkyo, sorprendido de poder hacerlo. Su silencio forzado terminó, pero antes de que pudiera decir nada más, algo parecía haberlo golpeado. Le tomó un momento darse cuenta de que era una peculiaridad. Hoy todo había sido peculiaridades, pero esta se sentía diferente de las peculiaridades anteriores. «Bien», dijo el hombre. «Quiero que lo recuerdes todo, hasta el último detalle, y que lo organices en tu mente. Reúnelo todo para que puedas verlo todo. Las sensaciones, los olores, la sensación de tus dedos en el teclado, lo que oíste. Júntalo todo. Avísame cuando lo hayas hecho». Fue una petición extraña, ya que hizo que Senkyo reflexionara sobre lo sucedido. Le hizo darse cuenta de que la puerta de teletransporte emitía un leve sonido. Le hizo saber que el joven de cabello verde se había movido en silencio, pero estaba seguro de sí mismo. Le hizo comprender exactamente cómo se sentían las peculiaridades. Sabía todo esto, pero ahora era como si lo supiera todo a la vez. Y sería que se lo contaría a la policía y a los héroes. ¿Por qué le hacían recordar todo, cuando estaba? Y ahora, cierra los ojos y olvida todos esos recuerdos que has acumulado. Abre los ojos cuando se hayan ido y no pienses más en ellos. Una pequeña parte de la mente de Senkyo gritó, pero el resto obedeció, y fue casi como si hubiera tocado cada recuerdo antes de que desapareciera. Sus acciones. Sus órdenes. Sus sentimientos. Todo desapareció, escapándose de él como si nunca hubiera existido. Quería enfurecerse, pero no pudo. Cada recuerdo pasaba por su mente consciente y luego desaparecía hasta que solo recordaba cosas confusas, pero Senkyo no tenía ni idea de a qué se relacionaban.
Senkyo abrió los ojos y frunció el ceño. Debía estar más cansado de lo que creía. Miró la pantalla. Estaba en el servidor seguro. No recordaba haber entrado, pero tenía sentido. Debía haber alguna razón por la que Kita quería un aumento del 20% en los fondos. Pero cualquiera que fuera la razón, podía esperar hasta mañana, cuando podría hacer que alguien más revisara los datos para ver si había algo en los registros históricos que pudiera explicar la solicitud. Aunque había otra posible razón, podría ser que alguien sin experiencia hubiera preparado el presupuesto y simplemente hubiera pagado demasiado. Haría que su personal lo comprobara mañana. Por esta noche, ya habría tenido suficiente si no recordaba cómo había entrado al servidor. Y aún faltaban meses para las elecciones. Ni siquiera se había anunciado, pero todos sabían que se avecinaban. Así que tenía tiempo. Senkyo cerró la sesión del servidor seguro y apagó su computadora mientras se levantaba. Bostezó. Se sentía cansado. Mucho más cansado de lo normal. Definitivamente era hora de volver a casa. Ted. Garaki levantó la vista de su escritorio cuando un héroe irrumpió. Su expresión se tornó de sorpresa, aunque sabía exactamente de qué se trataba. Los héroes, en realidad, habían llegado más tarde de lo que pensaba. El doctor comprendió lo que eso significaba y repasó mentalmente a los nuevos empleados. No eran tantos. Cuando se trataba bien al personal, todos tendían a quedarse, lo que significaba que Katsudo era un espía. Eso era algo que podría solucionar cuando regresara. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Garaki con insistencia. El héroe pareció sorprendido de estar allí. El héroe no dijo nada antes de que Endeavor se abriera paso y entrara a la oficina. El héroe de la llama se quedó mirando un instante, con el bigote parpadeando. ¿Puedo ayudarte, Endeavor?, preguntó Garaki de nuevo. Katsudo era un espía y la HPSC se lo estaba tomando más en serio de lo que creía al enviar al aún no coronado héroe número 1 a arrestarlo. Aún así, no tenían nada. Estaban buscando información. Tenían sus huellas y ADN en el almacén, pero no tenían nada más. Y su hospital tenía contrato con varias compañías de transporte que transportaban mercancías por el distrito de almacenes, y como director, obviamente inspeccionaba esas mercancías antes de recibirlas, así que, por supuesto, su presencia era detectable en algunos almacenes. El héroe gruñó. Eso le dijo a Kyuda y más de lo que Endeavor creía. Los héroes sabían que Touya estaba vivo. Mantuvo una expresión serena. Daruma era un buen doctor. Un doctor competente, el presidente del Hospital General Haku. Nada más. ¿Vienes con nosotros?, gruñó Endeavor. Kyuda suspiró. Por supuesto, respondió, apartando las manos del escritorio, pero asegurándose de que los héroes pudieran verlas. No iba a intentar nada, pero no necesitaba que lo golpearan porque pensaran que lo haría. Los héroes, a diferencia de la policía, no llevaban cámaras corporales. Aunque no tengo ni idea de cómo podría ayudarte, añadió. Lo mejor es que las protestas de inocencia salgan a la luz cuanto antes. Oh, lo harás, espetó Endeavor, dando un paso atrás para que Garaki pudiera salir de su oficina. Se contuvo para no replicar y miró a su alrededor, en la sección administrativa del hospital, donde vio a uno de sus asistentes. Llama al departamento legal, ordenó Garaki. Es lo que haría alguien que no supiera lo que estaba pasando, incluso siendo inocente, sobre todo siendo inocente. Y dile a Kantoku que ella está al mando. Kantoku era una de sus alumnas oficiales. Desconocía su verdadero trabajo, pero era buena para mantener el hospital en funcionamiento. Ahora destacaría. Su asistente asintió y Garaki se dejó llevar afuera. No había nada que ver aquí. Nada de qué preocuparse. Los héroes lo interrogarían durante unos días y luego lo dejarían ir. No tenían nada contra él y esto era simplemente, como le había dicho a Izuku, un riesgo laboral. El dragón del emperador. Dragón 71, sueños del futuro. Izuku parpadeó al despertar. Había sido un sueño muy extraño. Se frotó las sienes. No recordaba mucho del sueño, pero por alguna razón, la Yakuza había estado allí. Había soñado con Kai antes, pero en ese sueño, el hombre estaba en un crucifijo. Esta vez, estaba de pie con la cabeza gacha mientras Saizo Kijo le gritaba. Era gracioso, porque si bien Saizo era formidable, era imposible que se enfrentara a la Yakuza en combate. Sin embargo, el hombre se sentía definitivamente abatido en su presencia. Y de pie junto a Saizo había una niña. Tenía el pelo largo y gris, ojos rojos y un cuerno que le salía de la frente. Imitaba lo que Saizo hacía. Las dos mujeres eran intrépidas, como si supieran que no había nada que temer de la Yakuza, e Izuku no recordaba mucho más del sueño, salvo la absoluta certeza de que estaban a salvo.
Si los yakuza hubieran intentado hacerles daño, entonces algo mucho peor que el crucifijo les esperaba. Sacudió la cabeza ligeramente y hundió las yemas de los dedos. A veces sus sueños simplemente no tenían sentido. Izuku bostezó y luego miró el reloj. Marcaba las 7:30, gruñó. Normalmente, ya se habría levantado, pero con los interrogatorios de anoche, se había levantado tarde y obviamente había dormido un poco más. No fue suficiente. Estuvo tentado de simplemente volver a caer en la cama y volver a dormir, pero había tanto que hacer. Antes de acostarse anoche, le había dado a Kurohiri 3 notas escritas a mano para entregar, y esperaba que sus destinatarios estuvieran contentos con el mensaje. Debería comprobarlo y luego, tenía que pensar en el plan para el tártaro. Anoche se dio cuenta de que necesitarían una distracción, y la mejor distracción probablemente sería un ataque que llamara la atención del héroe número 1. Dabi estaría, si intentaba obligar a Dabi a ir a la misión del tártaro, probablemente lo traicionaría de nuevo. Así que, Dabi lideraría la distracción. Izuku necesitaba hablar con Yakuni. Con un suspiro, se levantó y echó las mantas de nuevo sobre la cama. No estaba hecha, pero al menos las mantas no estaban abiertas ni invitaban a dormir. Ojalá Kurohiri estuviera despierto, si no Unten, probablemente aún estuviera dormido. Izuku volvió a suspirar, Yakuni también podría estar dormido. Así que, si no encontraba la manera de llegar a casa de Yakuni, averiguaría si Gigantomachiña quería entrenar o si había alguna noticia sobre Garaki. Hubo algunas noticias cuando arrestaron al doctor, pero luego no hubo nada. Izuku bajó al bar. Estaba vacío, pero justo cuando estaba considerando volver a la cama, apareció Dabi. «¿Te levantaste temprano?», comentó Izuku. El villano del fuego se sobresaltó, pero luego lo miró. «Más tarde que tú», replicó. Izuku ladeó ligeramente la cabeza para reconocerlo mientras caminaban tras la barra, hacia la pequeña cocina que se encontraba detrás. Izuku tomó un poco de cereal mientras Dabi miraba la cafetera. Era pequeña, de cápsulas. Kurohiri recibía ocasionalmente un pedido de espresso martini y, aunque no era, en realidad, correcto prepararlo con cápsulas, era mucho más económico. ¿Quieres que te prepare café?, preguntó Izuku. Por la forma en que el villano miraba la máquina, era evidente que Izuku estaba mucho más despierto. Dabi parecía molesto pero asintió. Izuku buscó las cápsulas mientras Dabi se sentaba a la mesita. Las encontró y comprobó el agua de la máquina. Por suerte, estaba llena. La encendió y, mientras se calentaba, cogió la caja de cereales del banco y la puso sobre la mesa con 2 tazones. Le dio la impresión de que Dabi se comería el cereal directamente de la caja, pero el villano captó la indirecta y se sirvió un poco. Izuku enjuagó la máquina, usando el agua para calentar una taza que había encontrado, antes de tirarla y meter la cápsula. Unos momentos después, la cocina se llenó del aroma a café e Izuku puso la taza delante de Dabi, antes de sacar la leche del refrigerador, sacar 2 cucharas del cajón y sentarse a la mesa. «¿Eres bueno en eso?», murmuró Dabi mientras extendía la mano para recoger su cofre. «¿HMM?», preguntó Izuku. «Cuidando a la gente», dijo el villano. Izuku resopló y agarró el cereal para servirse un tazón. Dabi bebió un sorbo de café mientras Izuku vertía leche en su desayuno y comía una cucharada. «¿Estás lo suficientemente despierto para trabajar en el plan?», preguntó después de tragar. «¿Para eliminar a Endeavor?». «Siempre estoy despierto», le dijo el villano. Izuku asintió y luego comió otra cucharada de cereal. Dabi tomó otro sorbo de café. «¿Cuánto tiempo más crees que se necesita para recopilar información?», preguntó. Había algo en su forma de preguntar que puso nervioso a Izuku. Se movió ligeramente. «¿Por qué?», preguntó Izuku en lugar de dar una respuesta más clara. «El ranking de Hero Billboard se publicará en 10 días», le dijo Dabi. Izuku sintió que sus ojos se agrandaban ante la información. «Y Endeavor recibirá oficialmente el título de héroe número 1», murmuró. Dabi asintió y su rostro mostró una sonrisa maliciosa. Izuku miró la mesa mientras pensaba. 10 días eran más que suficientes, o deberían serlo, para terminar los interrogatorios y realizar algunas observaciones del tártaro. «Entonces, ¿al día siguiente?», preguntó Izuku. «Al principio no me gustaba la idea, pero con el tiempo me he acostumbrado a ella», admitió Dabi. «Sacarlo a la mañana siguiente tiene su encanto», asintió Izuku. Había olvidado que pronto publicarían las clasificaciones. «Así que, el Nomu estará listo, pero creo que debería haber más». El villano de fuego asintió. «Para distraernos por completo, se necesitará una fuerza considerable», asintió, y luego comió otra cucharada de cereal mientras pensaba. «Tendré que presentarte al Nomu», dijo Izuku después de tragar. Dabi asintió.
Y creo que tendré que hablar con Yakuni. El doctor tiene algunos Nomu, pero Yakuni sabe dónde están todos, y de todas formas tendré que reunirlos para la incursión al Tártaro. Pero para distraerme, una fuerza mixta sería lo mejor, con los especializados del Endeavor como núcleo, reflexionó Izuku en voz alta. Antes de que pudieran seguir hablando, apareció Kurohiri. El hombre brumoso llevaba 3 hojas de papel. Tus amigos se levantaron bastante temprano, dijo. Izuku se quedó mirando. Aún no esperaba una respuesta. ¿Están de acuerdo? Preguntó con entusiasmo. Han aceptado, confirmó Kurohiri, mientras Dabi tomaba otro sorbo de su café. ¿Cuándo? Preguntó Izuku. Cuando te convenga, le dijo el hombre brumoso. Izuku se rió y luego miró a Dabi. Retrasemos esto hasta que podamos hablar con Yakuni y decidir qué Nomu debemos enviar, sugirió. El villano de fuego asintió y, mientras Izuku se metía una última cucharada de cereal en la boca, llevaba el tazón a la basura y vaciaba el resto antes de lavarlo. Ya estoy listo, le anunció a Kurohiri. El portal lo miró antes de asentir y luego se abrió en un disco. Lo resolveremos esta tarde, le dijo Izuku a Dabi antes de atravesar Kurohiri. Dabi asintió y luego volvió a concentrarse en su café. Quería vengarse de Endeavor, pero ahora mismo, el café estaba bueno. Ted. Izuku esperaba ver a sus amigos, Ochako, Itoshi y Mei, cuando cruzó la puerta de Kurohiri, pero no esperaba salir hacia la habitación de Ochako. Por suerte, estaba vestida y trabajando en su escritorio. Ochako se recuperaba, pero ella se había entrenado para ser una heroína, y se giró para confrontarlo. Izuku sonrió mientras se tapaba la boca con un dedo. Ochako sonrió y se abalanzó sobre él para abrazarlo. Izuku. Susurró su nombre suavemente, mientras se apartaba. Izuku le sonrió. Probablemente iba a confrontarlo por lo que había hecho, pero antes de que Ochako pudiera decir nada más, el familiar disco negro que era Kurohiri apareció de nuevo, y 2 personas más entraron en la habitación de Ochako. Itoshi y Mei. Izuku volvió a llevarse el dedo a la boca. Itoshi puso los ojos en blanco, pero asintió, mientras Mei parecía pensativa. Conocía esa mirada. Puede que solo la conociera en persona desde hacía unos meses, pero la conocía. Le había dado una idea para un bebé. La próxima vez podrás presumir del bebé, le dijo Izuku suavemente. Mei simplemente sonrió. ¿Cómo has estado? Preguntó Itoshi, moviéndose rápidamente para sentarse en la cama de Ochako. Mei la siguió, mientras Ochako giraba su silla. Izuku se sentía un poco como si lo estuvieran exhibiendo, pero ya se había acostumbrado y tenía espacio para sentarse en la cama de Ochako si quería, pero necesitaba que sus amigos lo escucharan. Ocupado, le respondió a Itoshi. ¿Y tú? Su amigo le sonrió. Estoy ocupado, respondió con seriedad. Izuku se rió. La respuesta fue tan propia de Itoshi que no pudo evitarlo. Extrañaba la camaradería que tenía con ellos. Al darse cuenta, Izuku cerró los ojos y suspiró con tristeza. No sé cuánto tiempo podremos seguir viéndonos, les dijo. Cuando abrió los ojos, se encontró con asentimientos. Los héroes esperaban que me visitaras en la última noche en el hospital, le dijo Ochako. ¿Por qué? Preguntó Mei. Para recuperar mi don, explicó Ochako. ¡Qué tontería!, respondió la otra chica. O sea, puede hacerlo en cualquier momento, ¿no? Mei miró a Izuku. Él asintió. Y siento haber tomado tu don sin preguntarle a Ochako, le dijo. Fue un poco raro, admitió. Pero el que me diste es fantástico. Salí del hospital mucho más rápido gracias a él, explicó Ochako. Eso hizo que Izuku ladeara levemente la cabeza mientras pensaba, cuando estabas en rehabilitación, seguía arreglando las cosas para que fueran mejores de lo que eran. Ochako asintió. Así podría hacer varios rebats en un día sin forzarme. Itoshi suspiró profundamente. Necesitaba ese don, murmuró. ¿Itoshi? Preguntó Mei. ¿Sabes lo que he estado haciendo?, dijo respirando pesadamente. A Mei le tomó un momento conectar, pero Ochako e Izuku seguían perdidos. Sí, definitivamente lo necesitabas, asintió Mei. ¿Cómo? Preguntó Ochako. Mei rió entre dientes. Aizawa ha tenido a Itoshi corriendo por todas partes como entrenamiento. Oh, dijeron Izuku y Ochako al comprender. Una peculiaridad que arreglaba los músculos no eliminaba la necesidad de entrenar, pero sí permitía progresar más rápido, como Ochako había demostrado con la rehabilitación. Itoshi tuvo que ponerse en forma y tonificarse a la fuerza. Itoshi miró a Izuku. ¿Tienes ese don?, preguntó. No era algo que Izuku hubiera esperado, pero probablemente debería haberlo hecho. Tengo una copia, admitió. Izuku sabía que Itoshi podía volverse y decirles a los héroes qué peculiaridades tenía.
Ochako y Mei también podían hacerlo, pero, eran sus amigos. Si no confiaba en ellos, entonces ellos no tenían por qué confiar en él, y eso no era amistad. Por eso nunca estás enferma. Dijo Mei como si eso explicara algo. Ochako frunció el ceño. ¿Tienes esa peculiaridad? Preguntó. ¿Cómo puedes tenerla si yo la tengo? Izuku la miró y entonces se dio cuenta de que Ochako no sabía que las peculiaridades se podían copiar. Desconocía muchas cosas. ¡Ay, Dios mío!, susurró. ¿Qué es lo que no me estás contando? Preguntó Ochako. Izuku miró a Hitoshi y Mei, pero ellos simplemente se encogieron de hombros para decirle que mejor se explicara. ¿Sabes que mi padre es más que un villano, verdad? Le preguntó. Era una pregunta capciosa, pero Ochako asintió. Tiene algunos negocios, respondió. Todavía lo recuerdo. El aire acondicionado era genial, le dijo Ochako. Cuando tenía 5 años, el aire acondicionado era el colmo del lujo. Una de sus empresas investiga peculiaridades y descubrieron cómo copiarlas, explicó Izuku, sabiendo que no les estaba dando todos los detalles. Así que tengo una copia de la peculiaridad que les di, pintó la imagen para que fuera muy evidente. Ah, respondió Ochako, recostándose en su escritorio. Eso explica por qué estás tan en forma. No siempre lo he tenido. Objetó Izuku riendo. Un poco de frivolidad ahora vendría bien, incluso si eran sus amigos. Pero lo suficiente, concluyó Hitoshi. Izuku suspiró teatralmente. Ya es suficiente, concedió. ¿Negocios ahora? Insistió. Supongo que sí, asintió Hitoshi mientras las damas asentían. Hitoshi, tengo tu copia de Kirk para ti, dijo Izuku. ¿Qué? Ochako frunció el ceño. A todos les tomó un momento recordar que Ochako estaba inconsciente cuando tuvieron esta conversación. Esta vez, Hitoshi se apiadó de Izuku e hizo un gesto para explicarle. El adolescente de cabello morado miró a Ochako. ¿Quieres ayudar a Izuku, verdad? Preguntó. Ella se mordió el labio pero asintió. Y apuesto a que dijo que deberías pensarlo, continuó Hitoshi con tono expectante. ¿Cómo hiciste? El jareo fue suficiente para que Hitoshi supiera que tenía razón. Es Izuku, dijo Hitoshi inexpresivo. Está bien, admitió Ochako. No eres el único que quiere ayudar, pero si no hubiera hecho la pasantía de héroe, habría habido preguntas, así que le pedí a Izuku que copiara mi don, explicó Hitoshi simplemente. Ochako lo miró fijamente unos instantes antes de asentir. Eran amigos desde hacía mucho tiempo, así que comprendía sus deseos. Y yo lo tengo, interrumpió Izuku. ¿Y el tuyo, Ochako?, añadió. Espera un segundo, Mei. Preguntó Ochako. Seguiré al mejor postor, dijo el estudiante del curso de apoyo. Ochako se quedó sin aliento. Soy el mejor postor, le dijo Izuku a su amigo más antiguo. Mei asintió en señal de confirmación. Nadie más se acerca. Anunció alegremente. Ochako parecía necesitar más detalles, pero asintió lentamente. ¿Entonces puedo recuperar gravedad cero? Preguntó, volviendo a las peculiaridades. Izuku asintió y extendió la mano. Era una invitación para que Ochako la tomara. La miró un momento. ¿No es una copia? Preguntó Ochako de repente. Izuku frunció el ceño. ¿Puedo hacer uno?, le dijo. Ya te has hecho uno, acusó Ochako. Ella te conoce, le dijo Hitoshi a Izuku. Sí, admitió. Yo sí, le dijo. Dame esa. Quédate con mi don, le dijo Ochako. Quiero ayudarte, Y. No es mucho, pero... No terminó la frase. ¿Estás seguro? Preguntó Izuku. Estoy seguro, confirmó Ochako, extendiendo la mano para tomar su mano. Izuku frotó su piel con el pulgar y le arrebató la regeneración con la mayor delicadeza posible, antes de invocar gravedad cero. Era una peculiaridad simpática y, aunque no la había usado mucho, siempre le había resultado fácil. También invocó la copia. Era fácil distinguir cuál era cuál. Ambas se parecían a Ochako, pero la original estaba más desarrollada. Izuku supuso que era porque Ochako la tenía desde hacía más tiempo. Le acercó la copia. Ochako cerró los ojos y respiró hondo. Ahí está, susurró, sintiendo que su don regresaba. Se estremeció ligeramente. Ahora puedo ayudar a mis padres de nuevo. Izuku le apretó la mano. Era fuerte. Ochako, dijo. No, suspiró. Seguro que estarán encantados de recibir la ayuda, pero también estoy seguro de que no querrán que te limites, le dijo. Piensa también en lo que quieres hacer, la animó Izuku. ¿Como tú? Acusó ella. De acuerdo, es justo, admitió Izuku. Sigo ayudando a mi padre, pero lo hago porque quiero, añadió con firmeza. Ella lo miró fijamente y luego asintió. ¿Yo ahora? Hitoshi rompió el ambiente. Mei resopló. Solo quieres llamar la atención, se quejó.
Siempre. Hitoshi extendió la mano e Izuku la tomó tras soltarla de Ochako. ¿Estás seguro? Preguntó. Estoy seguro, le dijo Hitoshi mirándolo fijamente a los ojos. Izuku asintió y sacó la copia de lavado de cerebro que le había encargado Yakuni, antes de tomar con cuidado el original de Hitoshi y entregárselo. Hitoshi no tembló, pero era consciente del cambio. Hitoshi sonrió y por un momento Izuku se sintió feliz de estar con sus amigos. Se sentía bien. Supongo que ahora descubriremos qué se necesita para cambiar el mundo, anunció Hitoshi. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mei. Izuku lo sabe, le dijo Hitoshi. El adolescente de pelo verde frunció el ceño y luego recordó una conversación que había tenido con Hitoshi hacía muchos años. Fue justo después de que Olmig volviera al servicio activo tras casi matar a su padre. Tenían casi 10 años en ese momento. No será un solo evento, recordó Izuku lo que habían hablado. Pero creo que ya hemos visto los primeros eventos, añadió. Hitoshi sonrió y asintió. Y veremos los eventos finales, confirmó. Todos, sonrió Mei, extendiendo el puño. Su escama verde brillaba entre sus nudillos. Izuku sonrió y generó una escama al acercarla a la de ella. Hitoshi sacó la suya y la rozó. Ochako tragó saliva. Se llevaron el mío, dijo en voz baja. Izuku sintió que su labio se curvaba hacia atrás en un gruñido, pero fue una tarea fácil para él generar otra escama para ella y se la ofreció a Ochako. ¿Los hiciste tú? Exclamó ella. Literalmente, confirmó. Ochako lo tomó y lo sostuvo contra Mei y Hitoshi mientras Izuku una vez más se movió para sostener el suyo con los de ellos. Todos nosotros, repitió la frase de Mei. Todos nosotros, confirmaron. Me sentí bien. El dragón del emperador. Dragón 72, agradecido por la normalidad. Izuku se sentó en la cama de Ochako mientras sus amigos conversaban. Se dejó envolver por el sonido. Era agradable y se sentía relajado. Se contentaba con escucharlos hablar de cosas normales, pero sabía que no era el único que sabía que las cosas habían cambiado. No podía ser completamente normal cuando Ochako ya no estaba en la UA, cuando él ya no estaba allí. Pero fue agradable, no fingir, porque no fingían que todo era normal, sino simplemente poder charlar sin tener que centrarse en asuntos más importantes. Mei tenía un montón de ideas para bebés y estaba trabajando con un par de empresas para darles vida. También cuidaba de Hitoshi y le estaba haciendo un nuevo disfraz, uno que incluía un modulador de voz para que pudiera sonar como cualquiera. Eso le iba a ser muy útil. Hitoshi estaba entrenando con Aizawa y había participado en varias actividades de la clase de héroe, incluso si todavía estaba oficialmente inscrito en estudios generales. ¿Qué es esta nueva clase que crearon? Preguntó Ochako. A Izuku le interesó eso. No había estado prestando atención a UA, así que era información nueva. Hitoshi resopló. Izuku lo reconoció como el sonido que hacía cuando iba a ser cínico. Con los estudiantes perdiendo sus tones, la UA tuvo que hacer algo para desviar la atención, así que idearon una especie de entrenamiento interescolar. Invitaron a personas de todas las escuelas de héroes del país, explicó Mei. Izuku no dijo nada, pero escuchaba atentamente. Hitoshi podría llamarlo una especie de entrenamiento conjunto, y para el público probablemente lo era. Para él, parecía una actividad para darle a Olmig la oportunidad de evaluar a los jóvenes héroes y encontrar un sucesor. ¿Alguien ha destacado? Preguntó Ochako. Izuku estaba agradecido. Quería saber, pero, aunque sus amigos habían aceptado que se convirtiera en villano, probablemente no entenderían su deseo de tener el don de Olmig. Tenía que ir con calma. Por eso no había mencionado. Tenían que saber que había matado al director de su escuela en Niigata, ¿verdad? Los héroes lo habían divulgado, ¿no? Decidió no mirarle el diente a caballo regalado. Todavía no. En cambio, Izuku agudizó sus sentidos, no percibía nada fuera de lo normal, así que no creía que Ochako, Mei y Hitoshi les hubieran dicho a los héroes que estaría allí. Eso no debería aliviarlo. Debería ser normal. No debería dudar de ellos. Al principio echaron a un montón, dijo Hitoshi encogiéndose de hombros. Y crearon clases adicionales. Hay clases 1X, 2X e Y, y 3X, y Z no creo que nadie haya. Hitoshi se detuvo y ladeó ligeramente la cabeza. Espera, murmuró antes de mirar a Izuku. Conocí a Inasa, anunció Hitoshi. ¿En serio? Izuku se sorprendió. Hacía tiempo que no pensaba en Inasa. La última vez, fue con tristeza, pues no creía que Inasa entendiera lo que hacía. Cuando se habían reunido para los días de uso de dons, se habían centrado en volar y divertirse, no en hablar de cómo era el mundo. Lo hice, confirmó Hitoshi. ¿Está bien? Preguntó Izuku. El adolescente de cabello morado asintió.
¿Por qué no hemos oído hablar de Inasa? Preguntó Ochako a medias, aunque su tono era juguetón. Izuku adoptó una expresión de disculpa. Solo me reunía con él los días que usaba mi don, explicó. Así que no hablaba con él todo el tiempo. No como con Mei, explicó. Ochako se rió de su seria explicación y supo que ella en realidad no lo había deseado. Está en la clase 1X, le dijo Hitoshi. Su torbellino es un fastidio. Izuku se rió entre dientes. ¿Sigue recogiendo escombros estando cerca del suelo? La pregunta sorprendió a Hitoshi, quien reflexionó unos instantes. En realidad, sí lo es. Úsalo para rastrearlo, aconsejó Izuku. Hitoshi asintió y se rió entre dientes. Oye. Estoy de tu lado, le dijo Izuku. Hitoshi estaba de su lado, así que él estaba del lado de Hitoshi. Eso fue todo. ¿All Might les está enseñando a todos? Preguntó Okako. La pregunta tenía algo de historia. Izuku lo notó en su tono. Los demás también. Lo es, confirmó Hitoshi. ¿Qué provocó eso? Preguntó Mei, mirando a Ochako. La chica castaña suspiró. Ahora no importa, pero siempre fue motivo de discordia entre uno A y un B. Monoma se quejaba constantemente de ello e incluso hacía los cálculos. Se suponía que All Might impartiría clases por igual en 1A y un B, pero acabó asistiendo a más clases de 1A. Se tomaron un momento para asimilarlo. Aunque estuvo bien, dijo Izuku lentamente. Dado lo que pasó con el 1A. Sí, lo sé, pero, Ochako se encogió de hombros. No está bien que mostrara tal favoritismo que fuera medible, asintió Izuku con lo que ella no dijo. ¿Sigue mostrando favoritismo? Preguntó con curiosidad, mirando a Hitoshi. No estoy en las clases de héroes todo el tiempo, pero, Hitoshi pensó en la pregunta por un momento. Quizás un poco, dijo lentamente. No sé cuál es su horario de clases, pero, parece que está prestando más atención a la nueva clase de primer año. O siempre ha estado presente en las clases a las que asistí, concluyó Hitoshi con la aclaración. Izuku asintió lentamente, pero la información de Hitoshi era interesante. Si All Might estaba prestando atención a una de las clases de primer año, era lógico que su sucesor estuviera en esa clase. Podrían tener ya el One for All. Tendría que ver a All Might en algún momento para confirmarlo. Por el momento estaba concentrado en sacar a su padre del tártaro, pero no podía olvidar el panorama general, que implicaba cambiar la sociedad y recuperar el uno para todos. Ochako parecía triste ante la noticia. Serás un gran héroe, Hitoshi. El adolescente la miró. Revolucionaria. Confirmó Hitoshi. Revolucionario, sonrió Ochako, pero no logró ocultar su dolor. ¿En qué están trabajando tus padres ahora? Preguntó Izuku, intentando cambiar de tema. Mei probablemente podría haber hablado de su último invento, pero el bebé seguramente tendría alguna utilidad heroica. Un edificio de doble uso. La parte de abajo es un centro comercial, con oficinas arriba, antes de un edificio intermedio con apartamentos, agradeció Ochako por la distracción. Eso es grande, concluyó Izuku. Ella le sonrió. Y es la unión, añadió Ochako. ¿Qué significa eso? Preguntó Hitoshi. Mei soltó una carcajada. Depende de qué lado estés, murmuró. En este caso, interrumpió Ochako antes de que nadie pudiera decir nada más, significa que, aunque puedo ayudar a mis padres, no puedo hacer demasiado. A menos que sea una aprendiz registrada, el sindicato no ve con buenos ojos que los adolescentes trabajen en la obra. Así que, se volvió hacia Izuku, yo también buscaré una nueva escuela secundaria, añadió. Bien, dijo Izuku con firmeza. De verdad que estaba bien. Que Ua hubiera expulsado a Ochako no significaba que ella debiera descuidar su educación. Y que él se hubiera ido, lo mismo podía decirse. Tendría que dedicarle tiempo al estudio. Probablemente podría hacer algo por las mañanas. Hablar de negocios le había recordado algo que había dicho Janee Pieruze. Una vez que el HPSC se diera cuenta de que no podían ganar el caso de patentes contra Mei, probablemente tomarían medidas contra Mi Enterprise y su JBQC, e Izuku no iba a permitirlo. En realidad, Hitoshi, Ochako, ¿podrían ustedes dos actuar como testigos? Eso provocó que frunciera el ceño. ¿Testigos? Preguntó Ochako. Les dedicó una sonrisa irónica. Algo que nunca te dicen de la villanía es que necesitas dinero, rió Izuku. Se hizo un silencio de unos instantes. ¿Necesitas efectivo? Preguntó Hitoshi. Izuku negó con la cabeza. Necesito conservar mi dinero, corrigió. Entonces, Mei, ¿puedo prestarte mi participación en Mi Enterprise? Preguntó, volviéndose hacia el estudiante de apoyo, quien hasta entonces no había dicho nada. ¿Préstamo? Preguntó Mei con sospecha. Sí, un préstamo.
Si es mío, se lo quitan, así que te toca a ti. Se lo daría a Ochako, pero... Miró a su amiga más antigua y la miró con tristeza. Si se supiera que se había hecho con su parte de una empresa, habría más imbéciles que lo tomarían como prueba de que era una amante de los villanos. Podía lidiar con ellos, pero... Lo entiendo, le dijo Ochako. La gente es imbécil, murmuró Mei. Pero lo acepto. Gracias, dijo Izuku aliviado. Aunque ustedes son testigos de que es un préstamo, no un regalo, se encogió de hombros. Si alguien pregunta, ¿lo habrás desinvertido?, dijo Hitoshi. Bueno, no quería que Mei lo perdiera todo, dijo Izuku, fingiendo inocencia. Las chicas rieron entre dientes. Ochako regresó a su escritorio y sacó un cuaderno. Se lo entregó, junto con un bolígrafo, a Izuku. Para el contrato. Le tomó unos instantes escribir algo. En esencia, le cedía su parte de mi Enterprises a Mei. No había ninguna cláusula. Todo era verbal, y aunque Hitoshi y Ochako firmarían este documento, lo que firmaban era su testimonio de las cláusulas verbales. Siempre seré el mejor postor, Mei, le dijo Izuku. Y la HPSC no va a controlar a tus bebés, añadió con firmeza. Mei lo miró a los ojos por un instante y luego asintió. Extendió la mano y tomó el bolígrafo para firmar junto al suyo. Bueno, Ochako, dijo Hitoshi mientras tomaba el cuaderno y el bolígrafo. ¿Qué se siente al saber que tu dormitorio será un lugar clave para la historia? Preguntó mientras bajaba la vista a la página, repasando la información antes de firmar. ¿Punto crucial? Preguntó Ochako. Punto crucial, confirmó Hitoshi mientras le devolvía el cuaderno. La historia no cambia de un solo golpe. Uno puede ser un punto crucial, pero hay eventos que conducen al cambio. Este, va a ser uno de los cambios, o al menos uno de los puntos que conducirán al cambio, y tú estás en el meollo del asunto. Ochako se rió al recuperar su cuaderno, pero Izuku se dio cuenta de que no lo creía del todo. Debería ordenar, les informó, y firmó antes de arrancar la página y ofrecérsela a Izuku. Negó con la cabeza. Dáselo a Mei, le dijo. Y Mei, dáselo a Shunin, añadió. Él se lo entregará a las personas adecuadas. ¿Conoces a Shunin?, preguntó Mei. ¿Quién es Shunin?, preguntó Ochako, ofreciéndole el papel a Mei, quien lo tomó con cuidado. Es abogado de la empresa de mi papá. Mi empresa, corrigió Mei. La compañía de Mei, aceptó Izuku con una sonrisa. No lo conozco, le dijo. Pero lo conozco por su reputación, explicó. No le gusta el HPSC, señaló Mei. Lo sé, dijo Izuku. Útil, murmuró Ochako. Sí, un poco, coincidió Izuku, y luego miró su teléfono. Suspiró. ¿Es hora de irnos?, preguntó Hitoshi. Sí, por desgracia, les dijo Izuku. Y ustedes también tienen cosas que hacer, ¿no? Hitoshi gimió. La práctica hace al maestro, se rió Izuku. Desafortunadamente, asintió, mientras Izuku le escribía un mensaje a Kurohiri. Ochako se levantó y abrió los brazos. Un abrazo grupal. Anunció. Mei saltó y la abrazó. Hitoshi e Izuku fueron más lentos, pero se unieron al abrazo. Para Izuku fue una sensación agradable. Y por un momento, simplemente se relajó. Pero entonces la puerta de disformidad de Kurohiri se abrió e Izuku supo que era hora de irse. Se apartó, lo que dispersó a los demás. Hablaremos de nuevo, prometió Izuku. Solo con poca frecuencia, dijo Hitoshi. Él asintió. Y Ochako, tú vas a estar bien. Ella lo miró con recelo. ¿Por qué organizaste algo? Izuku conocía la trampa de esa declaración y negó con la cabeza vigorosamente. No quería caridad. Porque eres inteligente, resiliente y asombrosa. No tengo que hacer nada para que estés bien, porque sé que, todo va a estar bien. Con eso, les sonrió a todos y caminó hacia atrás a través de Kurohiri. Había sido agradable ver a todos y esta vez no habían hecho ninguna pregunta difícil. La próxima vez será diferente. Ted. Kai examinó las células al microscopio. Recrear el suero estaba resultando más difícil de lo que creía. Sabía que usaba overhaul en algunas partes del proceso, pero era simplemente porque entonces era más fácil y económico. Mayormente más barato, pero creía que el proceso podía replicarse fácilmente. Excepto que ya lo había probado varias veces y el suero simplemente no era el adecuado. Sus cuidadores también se estaban poniendo nerviosos, aunque procuraban no demostrarlo. Sabía que estaban bajo presión para obtener resultados y, por lo tanto, él también. Normalmente, no le importaría, pero, el uso obvio de su creación era contra ese dragón mocoso, y quería verlo. Respiró hondo y volvió a mirar. Le habían asegurado que las células eran de Eri, aunque no le habían permitido verla. Y aunque un lote de células se parecía a cualquier otro,
Tenía que haber algo diferente. Kai pasó la diapositiva a la siguiente. No había nada diferente en la sangre de Eri, así que tal vez había algo más. Algo en su peculiaridad. La mayoría de la gente pensaba que el factor peculiar era algo mágico, imposible de medir ni ver. Era algo hipotético que permitía la existencia de los peculiares y explicaba las diferencias entre quienes los tenían y quienes no. No era nada parecido. No había nada mágico ni hipotético en el factor peculiar. Era una sustancia biológica, y se podía extraer si se sabía lo que se hacía. Por sí solo, no revelaba mucho sobre el peculiar, y si eras un imbécil y te lo inyectabas, como hacían algunas personas sin peculiaridades, lo único que hacías era introducir un cuerpo extraño en tu torrente sanguíneo. No ibas a contraer un peculiar. Pero, si sabías lo que buscabas, podías ver las diferencias entre las peculiaridades a partir del factor peculiar. Kai no lo había estudiado, nadie lo había hecho, pero sabía que al observar su factor peculiar y el de Eri, podía notar la diferencia. Se concentró en el tobogán y parpadeó, levantando ligeramente la cabeza antes de volver a agacharse para observarlo de nuevo. Kai dejó que sus ojos vagaran por lo que veía, identificando cada detalle de la peculiaridad, pero mientras intentaba ser cuidadoso y metódico, pudo ver todo lo que necesitaba ver. Este no era el factor peculiar de Eri. No sabía de quién era, pero no era de ella. Kai se apartó del microscopio y observó el pequeño laboratorio. Nunca estaba solo y no tenía acceso a los productos químicos, salvo a cantidades muy pequeñas de colorante. El HPSC era paranoico. Pero podía pedir lo que necesitara. Así que, al menos, en ese sentido, eran generosos con los recursos. Y todo su trabajo se grababa y era visible desde un laboratorio más grande, al otro lado de una pared de cristal. Podía verlos, y ellos podían verlo a él, pero solo podían interactuar a través de un micrófono. ¿De dónde salió esta sangre?, preguntó Kai, señalando el último lote. La niña, llegó la respuesta ligeramente metálica desde el intercomunicador. No, no es así, espetó, molesto. Sí, así es, respondió, y Kai observó cómo uno de los científicos al otro lado del cristal se levantaba de su trabajo y se acercaba a él. Le extrajeron sangre en su último chequeo, añadió. Kai negó con la cabeza y tomó el tubo de ensayo con el factor peculiar que había extraído. Esto no es de ella, le dijo al científico. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer, y realmente parecía interesada en cómo él lo sabía. La sangre es solo sangre, le dijo Kai, pero el factor peculiar de cada persona es ligeramente diferente. Conozco el de ella. Este no es el caso, explicó con exagerada paciencia. Esa es su sangre, repitió la mujer. Esta no es su peculiaridad, gruñó Kai, y luego se congeló. La mujer captó la reacción. ¿Qué pasa? No es su don, repitió Kai. Se suponía que ese maldito dragón tenía una copia del don de su padre, y sabía que dragón había encontrado a Eri. El HPSC le había dicho que la tenían bajo custodia. ¿Cuál es su don?, preguntó Kai, mirándola fijamente. Ella frunció el ceño y ladeó ligeramente la cabeza. Algo así como una barrera, le dijo. Maldito. Gruñó antes de tirar el tubo de ensayo al suelo. No servía para nada. El cristal se rompió y el pequeño líquido se formó un charco. No era suficiente. Agarró la sangre separada y la arrojó al suelo. No valía nada. Ese mocoso. Ese maldito mocoso. Kai golpeó el escritorio con las manos. El microscopio saltó con la fuerza del golpe, pero la mesa resistió. Kai. Gritó la mujer. No oyó. No le importó. Volvió a golpear el escritorio con las manos. Esta vez, el microscopio volvió a saltar y los portaobjetos se soltaron. Nada de esto importaba. Kai. Gritó la mujer de nuevo. Esta vez sonó la alarma y la luz de la habitación cambió. La nitidez blanca se transformó en un rojo intenso y parpadeante. Eso captó su atención. «Ark», gritó Kai mientras el gas inundaba la habitación. Esta era la otra razón por la que no estaba trabajando con los demás. Era solo gas somnífero, pero «maldito», gritó mientras inhalaba el gas. Era un gas de acción rápida, y Kai se desplomó al suelo. «Maldito bastardo». Todo se volvió negro. El dragón del emperador. Dragón 72, agradecido por la normalidad, Izuku se sentó en la cama de Ochako mientras sus amigos conversaban. Se dejó envolver por el sonido. Era agradable y se sentía relajado. Se contentaba con escucharlos hablar de cosas normales, pero sabía que no era el único que sabía que las cosas habían cambiado. No podía ser completamente normal cuando Ochako ya no estaba en la UA, cuando él ya no estaba allí.
Pero fue agradable, no fingir, porque no fingían que todo era normal, sino simplemente poder charlar sin tener que centrarse en asuntos más importantes. Mei tenía un montón de ideas para bebés y estaba trabajando con un par de empresas para darles vida. También cuidaba de Hitoshi y le estaba haciendo un nuevo disfraz, uno que incluía un modulador de voz para que pudiera sonar como cualquiera. Eso le iba a ser muy útil. Hitoshi estaba entrenando con Aizawa y había participado en varias actividades de la clase de héroe, incluso si todavía estaba oficialmente inscrito en estudios generales. ¿Qué es esta nueva clase que crearon? Preguntó Ochako. A Izuku le interesó eso. No había estado prestando atención a UA, así que era información nueva. Hitoshi resopló. Izuku lo reconoció como el sonido que hacía cuando iba a ser cínico. Con los estudiantes perdiendo sus tones, la UA tuvo que hacer algo para desviar la atención, así que idearon una especie de entrenamiento interescolar. Invitaron a personas de todas las escuelas de héroes del país, explicó Mei. Izuku no dijo nada, pero escuchaba atentamente. Hitoshi podría llamarlo una especie de entrenamiento conjunto, y para el público probablemente lo era. Para él, parecía una actividad para darle a All Might la oportunidad de evaluar a los jóvenes héroes y encontrar un sucesor. ¿Alguien ha destacado? Preguntó Ochako. Izuku estaba agradecido. Quería saber, pero, aunque sus amigos habían aceptado que se convirtiera en villano, probablemente no entenderían su deseo de tener el don de All Might. Tenía que ir con calma. Por eso no había mencionado. Tenían que saber que había matado al director de su escuela en Niigata, ¿verdad? Los héroes lo habían divulgado, ¿no? Decidió no mirarle el diente a caballo regalado. Todavía no. En cambio, Izuku agudizó sus sentidos, no percibía nada fuera de lo normal, así que no creía que Ochako, Mei o Hitoshi les hubieran dicho a los héroes que estaría allí. Eso no debería aliviarlo. Debería ser normal. No debería dudar de ellos. Al principio echaron a un montón, dijo Hitoshi encogiéndose de hombros. Y crearon clases adicionales. Hay clases 1X, 2X y 3X, y Z no creo que nadie haya. Hitoshi se detuvo y ladeó ligeramente la cabeza. Espera, murmuró antes de mirar a Izuku. Conocí a Inasa, anunció Hitoshi. ¿En serio? Izuku se sorprendió. Hacía tiempo que no pensaba en Inasa. La última vez, fue con tristeza, pues no creía que Inasa entendiera lo que hacía. Cuando se habían reunido para los días de uso de dons, se habían centrado en volar y divertirse, no en hablar de cómo era el mundo. Lo hice, confirmó Hitoshi. ¿Está bien? Preguntó Izuku. El adolescente de cabello morado asintió. ¿Por qué no hemos oído hablar de Inasa? Preguntó Ochako a medias, aunque su tono era juguetón. Izuku adoptó una expresión de disculpa. Solo me reunía con él los días que usaba mi don, explicó. Así que no hablaba con él todo el tiempo. No como con Mei, explicó. Ochako se rió de su seria explicación y supo que ella en realidad no lo había deseado. Está en la clase 1X, le dijo Hitoshi. Su torbellino es un fastidio. Izuku se rió entre dientes. ¿Sigue recogiendo escombros estando cerca del suelo? La pregunta sorprendió a Hitoshi, quien reflexionó unos instantes. En realidad, sí lo es. Úsalo para rastrearlo, aconsejó Izuku. Hitoshi asintió y se rió entre dientes. Oye. Estoy de tu lado, le dijo Izuku. Hitoshi estaba de su lado, así que él estaba del lado de Hitoshi. Eso fue todo. ¿All Might les está enseñando a todos? Preguntó Okako. La pregunta tenía algo de historia. Izuku lo notó en su tono. Los demás también. Lo es, confirmó Hitoshi. ¿Qué provocó eso? Preguntó Mei, mirando a Ochako. La chica castaña suspiró. Ahora no importa, pero siempre fue motivo de discordia entre uno A y un B. Monoma se quejaba constantemente de ello e incluso hacía los cálculos. Se suponía que All Might impartiría clases por igual en 1A y un B, pero acabó asistiendo a más clases de 1A. Se tomaron un momento para asimilarlo. Aunque estuvo bien, dijo Izuku lentamente. Teniendo en cuenta lo que pasó con el 1A. Sí, lo sé, pero, Ochako se encogió de hombros. No está bien que mostrara tal favoritismo que fuera medible, asintió Izuku con lo que ella no dijo. ¿Sigue mostrando favoritismo? Preguntó con curiosidad, mirando a Hitoshi. No estoy en las clases de héroes todo el tiempo, pero, Hitoshi pensó en la pregunta por un momento. Quizás un poco, dijo lentamente. No sé cuál es su horario de clases, pero, parece que está prestando más atención a la nueva clase de primer año. O siempre ha estado presente en las clases a las que asistí, concluyó Hitoshi con la aclaración.
Izuku asintió lentamente, pero la información de Hitoshi era interesante. Si Olmig te estaba prestando atención a una de las clases de primer año, era lógico que su sucesor estuviera en esa clase. Podrían tener ya el One for All. Tendría que ver a Olmig en algún momento para confirmarlo. Por el momento estaba concentrado en sacar a su padre del tártaro, pero no podía olvidar el panorama general, que implicaba cambiar la sociedad y recuperar el uno para todos. Ochako parecía triste ante la noticia. Serás un gran héroe, Hitoshi. El adolescente la miró. Revolucionaria. Confirmó Hitoshi. Revolucionario, sonrió Ochako, pero no logró ocultar su dolor. ¿En qué están trabajando tus padres ahora? Preguntó Izuku, intentando cambiar de tema. Mei probablemente podría haber hablado de su último invento, pero el bebé seguramente tendría alguna utilidad heroica. Un edificio de doble uso. La parte de abajo es un centro comercial, con oficinas arriba, antes de un edificio intermedio con apartamentos, agradeció Ochako por la distracción. Eso es grande, concluyó Izuku. Ella le sonrió. Y es la unión, añadió Ochako. ¿Qué significa eso? Preguntó Hitoshi. Mei soltó una carcajada. Depende de qué lado estés, murmuró. En este caso, interrumpió Ochako antes de que nadie pudiera decir nada más, significa que, aunque puedo ayudar a mis padres, no puedo hacer demasiado. A menos que sea una aprendiz registrada, el sindicato no ve con buenos ojos que los adolescentes trabajen en la obra. Así que, se volvió hacia Izuku, yo también buscaré una nueva escuela secundaria, añadió. Bien, dijo Izuku con firmeza. De verdad que estaba bien. Que Ua hubiera expulsado a Ochako no significaba que ella debiera descuidar su educación. Y que él se hubiera ido, lo mismo podía decirse. Tendría que dedicarle tiempo al estudio. Probablemente podría hacer algo por las mañanas. Hablar de negocios le había recordado algo que había dicho Janee Pieruze. Una vez que el HPSC se diera cuenta de que no podían ganar el caso de patentes contra Mei, probablemente tomarían medidas contra Mi Enterprise y su JBQC, e Izuku no iba a permitirlo. En realidad, Hitoshi, Ochako, ¿podrían ustedes dos actuar como testigos? Eso provocó que frunciera el ceño. ¿Testigos? Preguntó Ochako. Les dedicó una sonrisa irónica. Algo que nunca te dicen de la villanía es que necesitas dinero, rió Izuku. Se hizo un silencio de unos instantes. ¿Necesitas dinero? Preguntó Hitoshi. Izuku negó con la cabeza. Necesito conservar mi dinero, corrigió. Entonces, Mei, ¿puedo prestarte mi participación en Mi Enterprise? Preguntó, volviéndose hacia el estudiante de apoyo, quien hasta entonces no había dicho nada. ¿Préstamo? Preguntó Mei con sospecha. Sí, un préstamo. Si es mío, se lo quitan, así que te toca a ti. Se lo daría a Ochako, pero... Miró a su amiga más antigua y la miró con tristeza. Si se supiera que se había hecho con su parte de una empresa, habría más imbéciles que lo tomarían como prueba de que era una amante de los villanos. Podía lidiar con ellos, pero... Lo entiendo, le dijo Ochako. La gente es imbécil, murmuró Mei. Pero lo acepto. Gracias, dijo Izuku aliviado. Aunque ustedes son testigos de que es un préstamo, no un regalo, se encogió de hombros. Si alguien pregunta, ¿lo habrás desinvertido?, dijo Hitoshi. Bueno, no quería que Mei lo perdiera todo, dijo Izuku, fingiendo inocencia. Las chicas rieron entre dientes. Ochako regresó a su escritorio y sacó un cuaderno. Se lo entregó, junto con un bolígrafo, a Izuku. Para el contrato. Le tomó unos instantes escribir algo. En esencia, le cedía su parte de Mi Enterprise a Mei. No había ninguna cláusula. Todo era verbal, y aunque Hitoshi y Ochako firmarían este documento, lo que firmaban era su testimonio de las cláusulas verbales. Siempre seré el mejor postor, Mei, le dijo Izuku. Y la HPSC no va a controlar a tus bebés, añadió con firmeza. Mei lo miró a los ojos por un instante y luego asintió. Extendió la mano y tomó el bolígrafo para firmar junto al suyo. Bueno, Ochako, dijo Hitoshi mientras tomaba el cuaderno y el bolígrafo. ¿Qué se siente al saber que tu dormitorio será un lugar clave para la historia? Preguntó mientras bajaba la vista a la página, repasando la información antes de firmar. ¿Punto crucial? Preguntó Ochako. Punto crucial, confirmó Hitoshi mientras le devolvía el cuaderno. La historia no cambia de un solo golpe. Uno puede ser un punto crucial, pero hay eventos que conducen al cambio. Este, va a ser uno de los cambios, o al menos uno de los puntos que conducirán al cambio, y tú estás en el meollo del asunto. Ochako se rió al recuperar su cuaderno, pero Izuku se dio cuenta de que no lo creía del todo. Debería ordenar, les informó, y firmó antes de arrancar la página y ofrecérsela a Izuku.
Negó con la cabeza. Dáselo a Mei, le dijo. Y Mei, dáselo a Shunin, añadió. Él se lo entregará a las personas adecuadas. ¿Conoces a Shunin? Preguntó Mei. ¿Quién es Shunin? Preguntó Ochako, ofreciéndole el papel a Mei, quien lo tomó con cuidado. Es abogado de la empresa de mi papá. Mi empresa, corrigió Mei. La compañía de Mei, aceptó Izuku con una sonrisa. No lo conozco, le dijo. Pero lo conozco por su reputación, explicó. No le gusta el HPSC, señaló Mei. Lo sé, dijo Izuku. Útil, murmuró Ochako. Sí, un poco, coincidió Izuku, y luego miró su teléfono. Suspiró. ¿Es hora de irnos? Preguntó Hitoshi. Sí, por desgracia, les dijo Izuku. Y ustedes también tienen cosas que hacer, ¿no? Hitoshi gimió. La práctica hace al maestro, se rió Izuku. Desafortunadamente, asintió, mientras Izuku le escribía un mensaje a Kurohiri. Ochako se levantó y abrió los brazos. Un abrazo grupal. Anunció. Mei saltó y la abrazó. Hitoshi e Izuku fueron más lentos, pero se unieron al abrazo. Para Izuku fue una sensación agradable. Y por un momento, simplemente se relajó. Pero entonces la puerta de disformidad de Kurohiri se abrió e Izuku supo que era hora de irse. Se apartó, lo que dispersó a los demás. Hablaremos de nuevo, prometió Izuku. Solo con poca frecuencia, dijo Hitoshi. Él asintió. Y Ochako, tú vas a estar bien. Ella lo miró con recelo. ¿Por qué organizaste algo? Izuku conocía la trampa de esa declaración y negó con la cabeza vigorosamente. No quería caridad. Porque eres inteligente, resiliente y asombrosa. No tengo que hacer nada para que estés bien, porque sé que, todo va a estar bien. Con eso, les sonrió a todos y caminó hacia atrás a través de Kurohiri. Había sido agradable ver a todos y esta vez no habían hecho ninguna pregunta difícil. La próxima vez será diferente. Ted. Kai examinó las células al microscopio. Recrear el suero estaba resultando más difícil de lo que creía. Sabía que usaba overhaul en algunas partes del proceso, pero era simplemente porque entonces era más fácil y económico. Mayormente más barato, pero creía que el proceso podía replicarse fácilmente. Excepto que ya lo había probado varias veces y el suero simplemente no era el adecuado. Sus cuidadores también se estaban poniendo nerviosos, aunque procuraban no demostrarlo. Sabía que estaban bajo presión para obtener resultados y, por lo tanto, él también. Normalmente, no le importaría, pero, el uso obvio de su creación era contra ese dragón mocoso, y quería verlo. Respiró hondo y volvió a mirar. Le habían asegurado que las células eran de Eri, aunque no le habían permitido verla. Y aunque un lote de células se parecía a cualquier otro, tenía que haber algo diferente. Kai pasó la diapositiva a la siguiente. No había nada diferente en la sangre de Eri, así que tal vez había algo más. Algo en su peculiaridad. La mayoría de la gente pensaba que el factor peculiar era algo mágico, imposible de medir ni ver. Era algo hipotético que permitía la existencia de los peculiares y explicaba las diferencias entre quienes los tenían y quienes no. No era nada parecido. No había nada mágico ni hipotético en el factor peculiar. Era una sustancia biológica, y se podía extraer si se sabía lo que se hacía. Por sí solo, no revelaba mucho sobre el peculiar, y si eras un imbécil y te lo inyectabas, como hacían algunas personas sin peculiaridades, lo único que hacías era introducir un cuerpo extraño en tu torrente sanguíneo. No ibas a contraer un peculiar. Pero, si sabías lo que buscabas, podías ver las diferencias entre las peculiaridades a partir del factor peculiar. Kai no lo había estudiado, nadie lo había hecho, pero sabía que al observar su factor peculiar y el de Eri, podía notar la diferencia. Se concentró en el tobogán y parpadeó, levantando ligeramente la cabeza antes de volver a agacharse para observarlo de nuevo. Kai dejó que sus ojos vagaran por lo que veía, identificando cada detalle de la peculiaridad, pero mientras intentaba ser cuidadoso y metódico, pudo ver todo lo que necesitaba ver. Este no era el factor peculiar de Eri. No sabía de quién era, pero no era de ella. Kai se apartó del microscopio y observó el pequeño laboratorio. Nunca estaba solo y no tenía acceso a los productos químicos, salvo a cantidades muy pequeñas de colorante. El HPSC era paranoico. Pero podía pedir lo que necesitara. Así que, al menos, en ese sentido, eran generosos con los recursos. Y todo su trabajo se grababa y era visible desde un laboratorio más grande, al otro lado de una pared de cristal. Podía verlos, y ellos podían verlo a él, pero solo podían interactuar a través de un micrófono. ¿De dónde salió esta sangre?, preguntó Kai, señalando el último lote.
La niña, llegó la respuesta ligeramente metálica desde el intercomunicador. No, no es así, espetó, molesto. Sí, así es, respondió, y Kai observó cómo uno de los científicos al otro lado del cristal se levantaba de su trabajo y se acercaba a él. Le extrajeron sangre en su último chequeo, añadió. Kai negó con la cabeza y tomó el tubo de ensayo con el factor peculiar que había extraído. Esto no es de ella, le dijo al científico. ¿Qué quieres decir? Preguntó la mujer, y realmente parecía interesada en cómo él lo sabía. La sangre es solo sangre, le dijo Kai, pero el factor peculiar de cada persona es ligeramente diferente. Conozco el de ella. Este no es el caso, explicó con exagerada paciencia. Esa es su sangre, repitió la mujer. Esta no es su peculiaridad, gruñó Kai, y luego se congeló. La mujer captó la reacción. ¿Qué pasa? No es su don, repitió Kai. Se suponía que ese maldito dragón tenía una copia del don de su padre, y sabía que dragón había encontrado a Eri. El HPSC le había dicho que la tenían bajo custodia. ¿Cuál es su don? Preguntó Kai, mirándola fijamente. Ella frunció el ceño y ladeó ligeramente la cabeza. Algo así como una barrera, le dijo. Maldito. Gruñó antes de tirar el tubo de ensayo al suelo. No servía para nada. El cristal se rompió y el pequeño líquido se formó un charco. No era suficiente. Agarró la sangre separada y la arrojó al suelo. No valía nada. Ese mocoso. Ese maldito mocoso. Kai golpeó el escritorio con las manos. El microscopio saltó con la fuerza del golpe, pero la mesa resistió. Kai. Gritó la mujer. No oyó. No le importó. Volvió a golpear el escritorio con las manos. Esta vez, el microscopio volvió a saltar y los portaobjetos se soltaron. Nada de esto importaba. Kai. Gritó la mujer de nuevo. Esta vez sonó la alarma y la luz de la habitación cambió. La nitidez blanca se transformó en un rojo intenso y parpadeante. Eso captó su atención. Ark. Gritó Kai mientras el gas inundaba la habitación. Esta era la otra razón por la que no estaba trabajando con los demás. Era solo gas somnífero pero, maldito. Gritó mientras inhalaba el gas. Era un gas de acción rápida, y Kai se desplomó al suelo. Maldito bastardo. Todo se volvió negro.